Hi, I'm Madeline Hayes, and this is David Addison. Right. And we'd just like to take a minute or two before the show starts to welcome you back to another season of Moonlighting. That's right. That's wrong. Wait a second. I don't know why I'm here. I don't know what I'm doing here. You're here because we're welcoming people back to another season. Ha. You're here because the network wants us to welcome the viewers Double back. ha. You're here because Lou told you We to can do say it. We can say it. The network says tonight's show is too short. The network says every show has to be 1 hour long, not 59 minutes, not 61 minutes, 60 minutes long, and we're a minute short. Great, now the whole world knows. Mr. Thermopolis, And do you know Mr. why Ehrlich, we're a I'm minute very short? Karen, get my Because you agent talk on the too phone, fast. please. Not You because slow I'm down talking once fast, in a while. because you're Maybe we could talking have when a show I'm that lasts talking. an hour. That's it. I've had That's it. If the the producers want to welcome the viewers back, they let can them do it themselves. Cut. How's that? Sorry, Sybil. Sorry, Bruce. Too short. Too short. And you know why, don't you? Don't even think Because you about talk too blaming it so fast. much. Not because I'm talking too fast, because you're talking Start when the I'm show. talking. Start the show? Start the show. Welcome back. Anoche soñé que volvía a Manderley. Me encontraba ante la verja, pero no podía entrar, porque el camino estaba cerrado. Entonces, como todos los que sueñan, me sentí poseída de un poder sobrenatural y atravesé como un espíritu la barrera que se alzaba ante mí. El camino iba serpenteando, retorcido y tortuoso como siempre, pero a medida que avanzaba, me di cuenta del cambio que se había operado. La naturaleza había vuelto a lo que fue suyo y poco a poco se había posesionado del camino con sus tenaces dedos. El pobre hilillo que había sido nuestro camino avanzaba. Y finalmente, allí estaba Manderley. Manderley, reservado y silencioso. El tiempo no había podido desfigurar la perfecta simetría de sus muros. La luz de la luna puede jugar con la imaginación. De pronto, me pareció ver luz en las ventanas. Pero una nube cubrió de repente la luna y se detuvo un instante como una mano sombría escondiendo un rostro. La ilusión se fue con ella y las luces de las ventanas se extinguieron. Veía un caserón desolado sin que el menor murmullo del pasado rozara sus imponentes muros. Nunca podremos volver a Manderley. Esto es seguro. Pero algunas veces, en mis sueños, vuelvo allí, a los extraños días de mi vida, que para mí empezaron en el sur de Francia. Antonio, mañana te llamo. Amenazar
amenazarte, no te he amenazado nunca. ¿No? Si te pudiese amenazar, no. Y si quisiese, estarías muy jodido. ¿Cómo dices? Te digo que si yo quisiese, estarías muy jodido. ¿Ah, sí? ¿Qué harías? Sí, pues tengo 40.000 sistemas para hacerlo. La policía me tiene fichado. In Dallas, Texas, 3 shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The first reports say that President Kennedy has been seriously wounded by this shooting. ¿Quién mató a Kennedy? Yo. Yo maté a Kennedy. Mira, el día que mataron a Kennedy, nosotros no fuimos, porque tenemos una coartada. Si se lo preguntas al mismo, porque le han explicado los guiones. Pero yo tengo mucha memoria. Estábamos en un cine, Luis y yo, y no me acuerdo, me parece que era la Alexandra, y estábamos viendo una película de Frank Zappa, creo que la hacía la Bette Davis ya de vieja, el título ahora no me acuerdo, el protagonista era Glenn Ford. Pues salimos del cine y había un fichaje, uno de aquellos que iban por San Sebastián, unos buscavidas que vivían al Pairo y tal, y salimos Luis y yo del cine, y nos le dice, hostia, chavales, era Nerón, lo llamaban, de apodo lo llamaban Nerón, dice, hostia, se han cargado a Kennedy. O sea, que nosotros no pudimos ser, no sé quién sería. ¿Es así o no, te acuerdas? Sí. Que salió Nerón, hostia, se han cargado a Kennedy. No, pero fui yo. Quien se ha sabido es, ahora por lo menos lo ha confesado, quien mató a Marilyn, porque ya estaba en cuidados paliativos con un cáncer, lo sabes, ¿no? ¿No lo sabías? Y hay un individuo que, por orden, no sé si era para el FBI, para la CIA, no sé para quién, fue el que la puso tibia, en fin, provocó su muerte, ¿no? Con los ansiolíticos y todo eso. ¿No te has enterado de eso? Exactamente ahí, estaba parado ahí. Ahí, ¿ves la cabeza en la rodilla? Ahí estaba puesto. Exactamente así es la foto. El fotógrafo se puso aquí. Aquí, exactamente. Okay, Brandon, are we on the air? Yes. Okay, this Tannery book is Reclaiming History by Vincent Bugliosi. The real way to pronounce it is Bugliosi, but if you do that, then only he will know who you're talking about. To the rest of the world, it's Bugliosi. He's the guy that prosecuted Manson,
and wrote Helter Skelter. And this is his new book. It's at the library. It's called Reclaiming History, The Assassination of President John F. Kennedy. Parece que es la primera. O está aquí, o tenemos que seguir esta Francisco Pérez Mecheta o alguno de Santiago Rusiñol. Lo de atrás ha cambiado. Este 96, ¿de dónde sale? Ha cambiado todo. La piqueta fatal del progreso ha inferido en esto. So, on page 1495, it says, the following is a partial list of assassins, that is, those whom one or more conspiracy theorists have actually named and identified as having fired a weapon at Kennedy in Dealey Plaza as being part of the assassination group from locations including the 2nd and 6th floors, the Book Depository Building, the Deltex Building, etc. There's my name, number 8. Wow. Yep. Qué increíble, qué increíble. ¿Ah? Y las veces que habremos pasado por acá me cago en la puta. Qué cabrón. ¿Y el personaje de Vampirella en qué año nace? En el 69. ¿Y Pepe la empezó a dibujar? En el 71. Pues entonces es básicamente él es el definitivo, ¿no? Sí. A social worker, fuck you. A social worker, fuck you. A social worker, fuck you. We're street punks, we're gutter punks. A social worker, fuck you. 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 We're street punks, we're gutter punks. A social worker, fuck you. 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 Furthermore, here's me in Following Cerebus. This is the magazine, the same magazine you see in the famous T. Casey Brand movie, The Cardinal and the Wrath of the Warthog. That's my scene is on YouTube. There it is, T. Casey Brand, the Alan Moore of the 70s. And there's a list of, if I pass it, yeah, there's a list of my comic books, but they're all from the 1970s. Creepy, Eerie, Vampirella, DC Comics had the title House of Mystery. I was in that. Nightmares from a competitor to the Warren magazines. It's called Skywald. Red Circle Sorcery was from Archie. So, and then there's a couple other that might fall into the underground comics category. Urban Power Comics, yeah, sort of in the underground comics category. Most of what I did was mainstream comics. I only did a couple of undergrounds. I never really got my feet on the ground in the underground comics industry, however you might put it. ¿Y dónde estabais cuando murió Marilyn? ¿Os acordáis de eso? No, eso no, porque a Marilyn a mí nunca me gustó especialmente. Yo en selecciones y vi la crisis de llanto que tuvo Pepe. Yo no, no sabía. Pepe le dio una pequeña crisis de angustia, se puso malo.
Vamos. ¿Me lo cuentas con un poco de detalle, por favor, esto? No, porque no tengo detalles en la memoria. Yo era muy pequeño, estaba allí dibujando, pero recuerdo que Pepe se puso muy mal cuando con la noticia de la muerte de Marilyn. A Pepe le afectó muchísimo. Vamos a más detalles no te puedo dar porque sería inventar historias, que es lo que han hecho un montón de gente sobre Pepe. No te puedo dar más detalles. Sé que lo pasó muy mal. Para Pepe fue una tragedia. Mr. President, the late Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Mr. President, for all the things you've done, the battles that you've won, the way you deal with U.S. Steel and our problems by the ton. We thank you so much. Everybody, happy birthday! ¿Dónde te metes, Juan Pablo? ¿Estás en Barcelona o dónde andas? Porque igual te has metido ya en Nueva York o en Hawái. Soy Manolo. Estamos esperando todavía a ver aquellos negocios que teníamos por terminar. ¿Qué hacemos con el colorido ese que no nos gustó? A ver, ya me dirás algo. Bueno, ahora sí que ya te voy a dejar. Perdona, me has dicho que hay cosas que no vas a contar nunca sobre Pepe González. No. Yo no son chismorreos, pero ¿es algo que pueda explicar lo que le pasaba? ¿O es simplemente anécdotas noctámbulas? No. Pepe tenía otros problemas íntimos de él, pero eso jamás puede salir a la luz. Dime, que aún estabas durmiendo, tío. ¿Qué crees que tenía Pepe con Marilyn? No lo sé, eso había que psicoanalizarlo y yo creo que ni el propio Sigmund Freud, el cuentista de Sigmund Freud, acabaría sabiéndolo. Bueno, yo supongo que vería el mito y lo más fácil es pensar que es su propia proyección en lo que él le hubiese gustado ser. Pues eso de cajón, coño, claro. Pero eso lo puedo decir hasta mi hijo, hasta un niño de 2 años. La cuestión es más seria, es decir, para profundizar en esa cuestión habría que investigar mucho más y tener mucha información de Pepe en muchos aspectos. Por ejemplo, información de los primeros 8 años de su vida. ¿Qué hizo? ¿Cómo le afectaban las cosas? ¿Cómo fue la relación X? Y a partir de ahí veríamos una estructura formal que entonces nos podría ayudar a comprender por qué de mayor bla bla. Sí, hola, guapo Caperucito. ¿Dónde vas tan molón y tan machuquito? Que voy a casa de mi abuelito Víctor a llevarle esta cestita de antibióticos, que el pobre está muy malito. Ay, ay. Voy a ver si llego antes que Caperucito a la casa del abuelito, que a falta de lobas, buenos son caperucitos. Y mientras el inocente Caperucito se dirigía a casa de su abuelito, tengo un viejo verde que lo tengo frito. Mira, ¿viste las caras? ¿Cómo está buscado? El degenerado lobo corría desesperadamente para poder al fin satisfacer sus deseos. Para poder saciar mi apetito tengo que llegar antes que Caperucito. Para mi amigo igual Pepe, Otto González. ¿Qué recuerda de Pepe González? El Pepe González és un xaval molt maco i un gran dibuixant. Quant a noies, si li feies fer altres coses ja es perdia, ja no m'agradava tant. Dibujaba también Pepe. Hacía unas Marilines, Marilyn Monroe. Él era la Marilyn. Todas las historietas que hacía era la Marilyn. Bueno, pues Pepe una vez me hizo, ya estaba haciendo yo una cara y Pepe pasa y dice, ¡Surt! Me hizo salir, la toco y quedo, con así riendo, con la cabeza levantada, la boca abierta.
quedó perfecta. Entonces yo, ay, qué contenta estaba con aquella cara. Me viene Huéscar, ¿conocías a Huéscar? Bueno, dice, Sal María, que esta cara no está bien. Digo, sí, a mí me gusta. Sal, la retocó, no sabía que la había tocado al Pepe. Ay, qué lástima, me la pifió. Entonces cuando se fue, borré, miré de coger lo que había hecho Pepe, pero no quedó igual, quedó mejor de lo que me había hecho Huéscar. Esta era la chica que me había hecho Pepe, pero era más maja, ¿eh? Pero al tocarla Huéscar me la estropeó toda. Pepe, doncs anem pel començament, que era allò que deia, que seria doncs aquests inicis professionals teus i fonamentalment quins eren o quins van ser els teus mestres, no? Les teves influències. Pues com ja t'he dit, vaig anar a Alex Raymond, a Sam Drake, ja me'n recordo més. I què feies? Veies allò i què pensaves? Jo copiava. Jo copiava. Aquell cabell, a la cinta de cabell, jo volia fer aquell cabell, volia fer que sigui com aquell. I jo, si no, vaig acabar fent el mateix cabell, no vaig parar. Després ja vaig estudiar per la meva compte, no? Però tenia que ser aquella forma. La roba, les arrugues. Més el Raymond que el Sam Drake. El Raymond és collonut, És el millor dels que han caigut. Per mi, ¿Tú crees que a Pepe le hubieran ido mejor las cosas si se hubiera marchado a vivir a Estados Unidos? No, estoy seguro. Pepe y a cualquiera que se hubiera ido allí. Sí, hombre, es que piensa aquí. Tú ahora sabes a la calle y preguntas a Pepe González, no lo conoce ni Dios. Bueno, habrá una mínima parte que dice, hostia, sí, fue, no sé qué. Allí, los grandes iconos de la historieta americana los conoce todo el mundo, prácticamente. Y cuando no están, los conocen aún más, ¿no? Y no desaparecen nunca. Pero aquí, ni puto caso. Además fue tan penoso todo eso, no. Sí, hubiera ido mucho mejor. Al menos no lo hubieran explotado. Laura León. ¿Qué fue de Laura León? Oye, calla, la última noticia que dicen que se suicidó. Se tiró por un tejado. I com comences a treballar? Pues vaig anar a aquella societat de Provença, em van portar a una taula i amb un company em va dir tu fes el que sigui, que aquell noi et dirà si sabies malament. Només me'n feia, el tio venia, m'ho borrava, no, jo em cagava en tot, i deia, i tu qui és? Parlem d'això. M'ho tenia que dir el totent, tu no. Bueno. Després vaig passar a Passeig de Sant Joan Diagonal i allà va ser l'hòstia. Molt bé. ¿Tú crees que lo explotaron? Hostia, yo creo que sí, sinceramente. Me sabe muy mal, pero sí. La última parte de su vida haciendo Barbies para mí es tan penoso, mi punto personal de vista. Pero claro, había que comer, evidentemente. Pero hostia. Siempre trabajábamos con dobles páginas. Si había dos ilustraciones, pues lo hacíamos así. A veces era una de sola o a veces había tres. Y esto Pepe normalmente lo hacía en el estudio que tenía en Selecciones. No sé si en su casa, pues a lo mejor se llevaba trabajo a su casa, pero normalmente él lo hacía aquí. Al principi de tot, quan jo vaig entrar a les sessions, jo a total estudiantes de l'oeste. Jo, si podia fotre una tia bona, una pie plano, la fotia.
I bueno, sempre he gustat tot, sempre. La tia era el meu... Kiss me, hold me, kiss me, hold me, kiss me, hold me. Kiss me, say you miss me, kiss me, love, with heavenly affection. Hold me close to you. Hold me, see me through with all your heart protection. Kiss me, take me, thrill me with your charms. Take me in your arms and make my life perfection. Kiss me, darling, then kiss me once again. Make my dreams come true. take me, thrill me, kiss me. This is the moment, oh, thrill me. Thrill me, with your charms. take me in your arms. and make my life. Entre les dones considerades doncs, més belles, més maques, diguéssim, està considerada Marilyn Monroe. Sí. I una de les coses que també es diu de tu és que, bueno, uns retrats de la Marilyn. Sí. Per on vas fer aquests retrats? No me'n recordo molt bé, no sé. Per mi, per gent... Bueno, per Norma. Un temps per Norma. I sí, me'n recordo bé. Van sortir aquests portafolis, que eren molt guapos. I la Marilyn no va ser només, va ser la Greta Garbo, Humphrey Bogart, yo qué sé, molta gent. Pues los portafolios surgieron porque Pepe, yo le pedí una vez que me hiciera un dibujo en color de Marilyn, que fue la imagen de Marilyn, que Marilyn está estirada y con la sábana se tapa el cuerpo desnudo. Y este póster pues tuvo muchísimo éxito. A raíz de ahí es cuando él me trajo bastantes más y dije, ¿qué voy a hacer con tantos? No puedo hacer pósters con tanto. Entonces es cuando hice un portafolio, que es un portafolio muy bonito, grande, con 2 o 3 tonos grises y funcionó bastante bien, pero claro, él cuando le puso la directa para hacer ilustraciones de personajes famosos, pues me inundó, porque para él era muy sencillo esto. Y como hemos hablado que Pepe las cosas sencillas le gustaba hacerlas porque le gustaba mucho tocar dinero, ¿qué pasó? Que de repente me encontré con 50 o 60 ilustraciones de todos los actores más conocidos de Hollywood a los que él admiraba. Y entonces me vi obligado a hacer un tipo de explotación de esas imágenes porque, claro, Pepe no era barato, ¿no? Entonces de ahí nació la idea de hacer portafolios que poco a poco pues se fue desvaneciendo, porque hicimos un portafolio de James Dean y fue bien, pero claro, él al cabo de 6 meses ya me había traído 10 imágenes más de James Dean. No se puede hacer otro portafolio de James Dean. Y esto fue lo único que quizás a mí me quedó pendiente, es hacer un libro con todas esas imágenes de actores de Hollywood que él me trajo. Tampoco le vi mucho la comercialidad de eso, porque el público que quería eso ya tenía los portafolios. O sea, por ese motivo no hice el libro. A lo mejor un día lo desempolvo todo y lo hago. Ets un dibuixant ràpid? Sí.
Quan vull, No, ¿Ese estilo lo reconoces? Sí. Sí, de todas formas, o sea, ya me gusta, pero no me entusiasma. Me gusta, pero no me entusiasma. Para poner, por ejemplo, comparaciones a este estilo y el que te he enseñado de Luis García, para mí hay un abismo entre uno y otro. Un abismo de técnica y de visión y de fuerza en el dibujo. Esto era demasiado, ¿cómo te diría yo? Demasiado inconcreto. Pero y ahora imagínate tú, la página en blanco, ¿qué es esto? Y con el guión tenías que llenarlo y meterle toda esta trama. Es que parece fácil, pero tampoc lo és tant, oi? Diguéssim, els experts més o menys s'han posat d'acord i han dit, doncs mira, més o menys la crisi del còmic direm que és a l'any 84, 85, 86, per ahí. Tu què creus? Com s'hi va arribar? Perquè va haver-hi un boom molt important del còmic i tal, i després tot avall. Què va passar aquí? Pues no ho sé, de veritat, Allò t'ho podrien dir els millors que són dibuixants de còmics de veritat. Però jo no he sigut mai un dibuixant de còmics. Jo he sigut un il·lustrador. Però jo dibuixant de còmics no he sigut mai. Es demasiado inconcreto. ¿Qué quiere decir demasiado inconcreto? Aquí no hay nada definido. Por ejemplo, hay unos puños, una cara por aquí, tal cual, pero todo esto está como si dijéramos embrutecido. No es un dibujo concreto con fuerza. No es un estilo concreto, todo mucha raya, mucha arruga, mucha tal, pero no, ¿ves? Aquí quizás este ya es más concreto, pero todo esto no tiene fuerza descriptiva. No me gusta. Aquí ya está mejor esto. Estas nuevas historietas que sí recuerdo. Pero vaya, a mí me gusta el dibujo más limpio, con más fuerza descriptiva, sin enmascararlo con una técnica, dijéramos, emborrachada. Esto es una técnica emborrachada para mí, no es una técnica concreta. El cómic era para él una especie de pequeña tortura, porque era una viñeta, 2 viñetas, 3 viñetas, 4 viñetas, 6 viñetas, 7 viñetas, cuando en realidad se centraba en un rostro de mujer y en el tiempo que necesitaba para hacer 2 páginas de guión, había hecho una obra de arte colosal. I com a il·lustrador de portades de Warren, diguéssim, quantes en vas fer? 2. 2, només. Només de Vampirera. Pues te queda siempre un punto de mala conciencia de en la época en la que Pepe pues aún estaba bien, no haber encontrado la fórmula para trabajar con Pepe de otra manera. Pero es que era muy difícil, Realmente no me siento tan mal conmigo mismo, porque Pepe era una persona muy difícil para mantener un trabajo constante. Pepe no era constante. Bueno, también era un poco complicado, ¿no?, de carácter. Bueno, pero mira, cada uno tiene sus historias, tú. Me levanto. Eso sí que no nos podemos ni comentar. Cada uno es como es. Pero no porque sea complicado hay que putearlo, ni hay que aprovecharse. ¿Tú crees que le putearon y que se aprovecharon de él? Sí, muchas veces, sí, seguro. Y eso no está bien.
A mí me choca que ninguno de los dos supiera qué hacer con Pepe González, por muy tarambana que fuera. Porque vamos, es que tú ves las cosas que dibujaba este hombre en una servilleta. No supieran qué hacer, no se preocuparon de qué hacer. Como sus agentes y editores que habían sido. Me parece terrible que no se ocuparan de él. En la medida en que, por mucho que digas, no, es que es muy difícil llevarlo, es muy difícil tratarlo, sí, bueno, pero gestionar su obra de manera que funcione y que el hombre pueda estar tranquilo al final, lo podían hacer, lo podían haber hecho, ¿sabes? Pero eso requiere una dedicación, un cuidado, cosas que aquí no se tiene con los artistas, ni con los artistas de cómic, ni con los artistas en general. O sea, ¿me explico? Las caras son de una perfección absoluta. Las arrugas, el planteamiento, son muy buenas. Lo que pasa es que también te diré que son muy repetidas. Tú mira esta boca. Claro, la Barbie siempre tiene estos ojos grandes y esta boca con esta sonrisa. Si la Cindy era igual, también, la Cindy también era así, pero a mí no me pusieron ninguna pega para que yo la humanizara y yo le diera expresiones. Pero es que los de la Barbie querían la muñeca, ellos querían esta cara así. Y si la hacías de perfil, pues tenías que mirar la cara como era, así, y con esta sonrisa. O sea, siempre tenías que estar haciéndola con esta boca así, ¿sabes? O sea que yo a veces habría cogido un martillo y le habría dado en la cabeza, que yo le habría chafado, porque es una imbécil y yo no comprendo cómo las chicas la compran, Hostia, es que siempre la misma cara, ¿sabes? Si ves la muñeca, bueno, pero el tener que dibujar siempre esta cara así, era una pesadilla, Barbie Superstar, superestrella mundial. Barbie Superstar, distinta a todas. Jugando con Barbie, juegas a ser mayor. Con unos años más, como Barbie seré. Y mientras jugaré con Barbie Superstar. Barbie Superstar. ¿Ves? Esta tiene otra cara, hostia. Fíjate qué diferencia, Hostia, esta tiene unos labios más majos. A mí me gusta más esta que esta, ¿Cuál te gusta más? Esta. Sí, hombre. Esta tal vez es porque estoy tan aburrido de haber hecho esta durante todo aquel tiempo, que esta le encuentro una cara más humana que esta con esta siempre la misma sonrisa. Supongo, claro, si nos hubieran hecho hacer esta y siempre la misma, también habría acabado aburriéndola. Pero como que esta ahora la veo distinta, pues en este momento me gusta más esta que la otra, ¿no? Pero es por esto, es porque esta la habíamos hecho tanto, ¿no? ¿Te atreves a sacarle las gafas o qué? Ah, sí, hombre. Hostia, ¿ves? Esta tiene una expresión, Hombre, a lo mejor se han dado cuenta esta gente de que siempre tenían la misma cara y han hecho una distinta, ¿ves? Sí, hombre, esta está mejor, pienso yo, Pues siento decepcionarte, esa es la primera que hicieron. Hostia, pues está mejor que las que han hecho después, May I help you, ladies? We'd like to see the newest Barbie clothes. Of course, Barbie, the famous teenage fashion model doll by Mattel. May I arrange a showing of her wardrobe? Oh, yeah, we'd love it. Let's begin with Garden Party. A clever pink print with just a hint of ruffle. And here's Red Flare, a glamorous velveteen coat, fully lined, of course.
mood for music. Blue velvet capris and sweater with an Angora collar. Does Barbie have any new costumes to go along with Ken? Naturally. Barbie has smart new styles for every occasion. For dates with Ken, club meetings, tennis, skating, dances. Everything from a basic wardrobe to the most gorgeous designer creations. Which ones would you like? I think I'd like all of them. You can tell they're Mattel. They're swell. ¿Qué daba dinero? Lo que te he dicho antes, Barbie. Barbie se pagaba bien, pero hostia, si tienes un mínimo respeto por un autor de este nivel, búscale otro tipo de trabajos. Tú eres su agente, no me busques Barbie. No porque Barbie sea, no porque simplemente eso no tiene nada que ver con él. Pero claro, te hacía como que eso le gusta hacer mujeres, te hacía un Barbie que bordaba. Claro, o sea, los americanos alucinaban con la Barbie, pero eso no era eso. Entre els dibuixants i la gent, quina relació hi havia? Quina gent? La gent ho té. Ah, la gente. La gente. Perfecta. Perfecta. Molt bé. Hola, soy yo, abuelito, y vengo para lo que tú ya sabes. Si pasa, hijo, pasa, la puerta no está cerrada con llave. Aquí están las 1000 pesetas por lo convenido. Espero que no tarde, Caperucito. No te preocupes, Lobo, que no tardará. Buenas tardes, abuelito. ¿Puedo pasar? Y esto se ha cambiado. Adelante, hijo, y arrímate a mi vera. De aquí no sé si los hiciste todos. Aquí menos estos dos no son de Pepe. Aquel sí, aquel, aquel no. El barco tampoco. De los primerizos ya se nota que Pepe hizo fue esta, porque es un poco más, una Marilyn un poco más sofisticada. Aquel es de Pepe. Esto eran las portadas de Corín Tellado. Esto tiene mucha gracia también. Si partes de la base de que Pepe en un momento de necesidad te vendía como a mí un dibujo por 10.000 pesetas, pero tú sabes perfectamente que ese dibujo no vale 10.000 pesetas. Si tú eres un artista, sabes lo que vale ese dibujo. Y los dueños de los locales tontos no son. O sea, tú piensas que el Manolo de Monros, la cantidad de cuadros que llegó a regalar y cosas mágicas que echas por Pepe, vamos, eso vale fortunas. ¿O no eres consciente de todo esto? Claro, o sea, ¿cuál es el precio que hay que dar a cambio? ¿Dejarle entrar en la barra y servirse copas o que tenga barra libre? Pues es bien barato el precio, ¿eh? Que Dios me perdonen. ¿O no? Con este negocio y unos cuantos lobos degenerados como ese me hago rico en 2 días. Ay, abuelito, qué guapo estás. ¿Cómo es que tienes esos ojos tan grandes? Soy para mirarte mejor. Arrímate más. ¿Quieres? Ay, abuelito, estás como un tren. Estás buenísimo. Mira la cara. Llévatelo. Venga, niño, déjate de cuentos y métete en la cama. Ay, no, que a lo mejor me gusta y luego me acostumbro. ¿Y qué? Este niño es idiota. Tendré que darle un par de hostias. El tipus de contracte. Quin tipus de contracte tenies amb l'editorial? Això que fa el senyor, perquè jo no sé. No s'ha pogut mai. Jo no sé si tenia contracte o no. Tenia contracte jo? No. Pues no tenia contracte. Era tot de paraula. Sí. Sí, bueno, pero prométeme que luego no me abandonarás por otros. Bueno, venga. Te lo prometo para que calles. Yo aquí de esto. No, sí, ya sabía yo que estos dos acabarían así. Si es que mi nieto está de un degenerado que espanta. Uf, qué asco. Y luego lo dejan morir como un perro. Anda, no me jodas tú. Porque no les costaba a la gente, sabiendo que estaba tan enfermo, que había salido de una operación, al menos telefonearle cada día. Al menos telefonearle cada día, ¿no comprendes? No, he encontrado que esto es que no está bien, esto no me ha gustado nada.
yo al menos me hubiera preocupado. No me preocupé, pero no por él, ni por ninguno, porque yo los conozco, sé cómo son. Que haya, abuelito, qué gustín, que haya, agárrate al satélite que vamos a partir. Yo ya tengo mi dinerito, me retiro por el foro, abur. Por algo, oye. Yo no tiene coño, oye. Bueno, a ver vampirenas. ¿Van a resurgir entre los muertos ya? Venga. Fíjate todas esas tumbas. Puede serlo, por el número. 79 y tal, es el 5. Vamos a ver si podemos dejar el coche en algún sitio. Miramos. A ver la foto. Esto es un juego. Esta es la propaganda para un juego. Put together your scary scenes. O sea, pon las escenas de miedo que a ti te gusten, ponlas juntas en el con las fantásticas mundo de las escenas de Aurora. Entonces se ve que acá te las da y tú tienes que hacer. Well, the experience is up to you when you build your monster custom builder kit from Aurora. Este kit te llega y tú armas la muñeca, ¿no? Y vas armando todo la escenografía de ella, y la podés torturar y hacerle lo que quieras, ¿entendés? O sea, es buenísimo para un chaval de 8 años, o sea, que aprenda a torturar. Claro. Papá, voy a torturar a Vampirella un rato y después vengo. Es eso lo que te están vendiendo acá, el kit para eso. Todo depende de ti. Nosotros te damos el kit y el que mejor torture gana. Es así, esta Vampirella, exactamente. Muy bien, bien. Raymond Shaw, please. This is he. Raymond, why don't you pass the time by playing a little solitaire? What happened is this. My parents were both school board officials in Michigan, and they had a contact in Port Hope, Michigan. And this man, his name was John H. Earnshaw. He was an osteopathic physician and a hypnotist and a self-proclaimed, and I'm sure it was accurate, MK Ultra official. And because of the position that my parents had in the community, now this is a rural community where the people are not very well educated, not very much money, and often not very bright. And so the thing is that because of my parents' position, they could take children, including me at the top of the list, to Dr. Earnshaw. He'd drug us, sometimes without our will. One time he gave me a sucker to eat and knock me out. I saw him do the same thing with my mother. Sometimes he'd give us pills and say, drop that, and we would. But the thing is that he used hypnosis. There was like selective amnesia about the visits that we had. And we did that every Saturday for years. And he was picking out kids for being used in missions such as assassination. So here is what happened in Dallas on November 22nd, 1963. And here's why my name is in Bugliosi's book.
Hola. Hola, Rivas, ¿cómo va eso? Hola, que te he llamado. Sí, ya he visto, acabo de ver una llamada perdida tuya, dime. Sí, oye una cosa, ayer estabas en Valencia tú. Sí que era yo, sí. Coño, ¿y por qué no me dijiste nada, hostia? Bueno, la última conversación que tuvimos fue muy movidita. Hombre, es que a ver, si tú tienes... A ver, yo te dije lo que pensaba porque yo creo que lo tenía muy claro lo que pasó. Pero bueno, ya de aquí no hay ninguna historia, ¿eh? No, espero que no. A mí me gustaría tener una relación pacífica contigo, al menos. 5, 4, 3, 2, 1, go! La Floresta va ser l'epicentre d'una bombolla creativa il·lustrada. Això és el que vol transmetre una exposició situada a la Casa de Cultura de Sant Cugat, oberta des de l'11 de desembre passat fins a l'1 de març. Titulada L'esclat creatiu de la Floresta, la mostra acull prop de 200 peces de més de 100 artistes, una part dels quals ha viscut en aquest barri santcugatenc durant alguna part de la seva vida, tot plegat amb l'objectiu d'ensenyar als santcugatencs i la resta de visitants que la Floresta ja va ser terra d'artistes durant el franquisme. I vaig posar en marxa això. Es va morir en Totent, vaig pensar que ningú sabia qui era en Totent, va morir després en Joan Martí, que és un il·lustrador, que havia sigut il·lustrador, ningú va dir res, va morir en Pepe González i finalment va morir en Berenguer, i llavors jo em vaig emprenyar. Vaig pensar, cony, no se'ls hi fa justícia. Aquesta gent que ha sigut molt important al món del còmic i de l'il·lustració, no, ningú li fa justícia. I llavors em vaig crear aquesta obligació de portar a terme aquesta exposició, almenys perquè la gent conegués el que van fer. Mira, Luis Rivas en mi casa. Hombre, Luis Rivas, sí. Pero además desnudo cintura para arriba. Hombre, Luis Rivas, Sí, no, esto me pues sí. encanta, porque Sí, Luis sí. Rivas sale Sí, en el sí. documental. Fíjate. O sea, Míralo, espérate. Es una maravilla, ¿eh? Es que en aquella época, míralo, en el balcón, está desnudo de cintura para arriba. Y dije, ¿yo por qué le hice esta foto de aquí? Fíjate. A ver, no veo Ahí, nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo te voy a decir que yo te he llamado porque soy una persona correcta. Tú has vuelto a hacer nada. Mira, te voy a decir una cosa solo. No dudes de mi honradez delante de nadie. Yo te digo eso. Yo quiero trato y tengo tratos con gente de hace 40 y 50 años. Me conocen, saben quién soy. Yo a ti no tengo de justificarte absolutamente nadie, nada. El cap de Lluís i el talent de Lluís no atura mai. Les persones que el coneixeu, l'Àngels Ponsa també, que en el seu moment també va fer aquest acompanyament tan intens i que va fer possible que això fos una realitat, també saben que el seu cap no para de projectes propis i projectes pels altres. I fins i tot ara amb la Magrana hem de crear els Premis Magrana. Per tant, no sé, ara haurem de pensar a qui els adrecem, com ho fem, però jo crec que avui hem creat, el Lluís ha creat els Premis Magrana. Moltes gràcies, Lluís, per tot plegat, l'actitud, la superació, la solidaritat i per fer possible que els amics i amigues de l'Espai Ribes puguem passar una gran estona aquí amb tu. Gràcies. Vale, esto es así. Si tú estás dudando de mi honradez, dímelo, que luego sí que voy a ir por ti. ¿Y qué va a pasar? Anda, asústame. ¿Qué va a pasar, Rivas? No, dímelo. No sé qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Ese no lo sé, Ah, no. O sea, me estás amenazando exactamente con violencia física, que me vas a mandar a la gente que me pegue, ¿qué va a pasar, Rivas? No, hombre, no, pero ¿qué dices? No, no. Es que soy un máster yo. Pues ¿de qué vas? Entonces, ¿de qué vas exactamente? ¿La amenaza de qué tipo es? Anda, no te hagas el misterioso. Yo soy Luis Rivas, un señor que tiene un oficio, está reconocido. ¿Y tú quién eres? ¿Y qué oficio es exactamente el que tienes, Rivas? Porque ¿de qué estás hablando de que me puedes hundir de mil maneras? Pero tú sabes lo que estás haciendo.
dudando de mi palabra? Pero tú ¿quién te crees que eres para dudar de mi palabra? A ver, ¿me quieres responder? Bueno, de momento sé todo lo que no tengo que decir. ¿Qué es lo que puedo decir? No, puedes decir todo lo que tú sepas. Ah. Lo que tú no sepas, no. Vale. Bueno, es que hay cosas que yo sé que luego las niegas, entonces claro, es todo un poco confuso. Ay, el otro día me pediste que te repitiera una frase que te hizo mucha gracia. Y yo la empleo mucho. Yo no sé a quién se la oí, pero me ha servido mucho. La frase es: la memoria es una chica tan limpia que casi todo lo tira a la basura. Y es verdad, según a quién tú les preguntas y han perdido la memoria. O sea, hay cosas que no hay de qué avergonzarse. Por ejemplo, fue una época en que tú no te iban bien las cosas y ibas muy justo. ¿Por qué te avergüenzas de reconocerlo? ¿Por qué? O la época en que te echaron de tal sitio por incompetente. Pero luego has aprendido. ¿Por qué te avergüenzas? La vida es como es. Tiene cosas altas y cosas bajas. Pues en eso pasa mucha gente. Y ahora lo que le está pasando a Pepe es eso, que la gente se olvida. Y no podemos olvidarnos. Salud con café con leche porque soy abstemio. Y ahora para de filmar ya. Fernando Fernández patrocina Café Robbie. Pero el Tutén tenía dos protegidos, el Pepe y el Tutén. Tío, Pepe, ¿qué? ¿Yo protegido de Tutén? Yo desprotegido de Tutén. ¿Por dónde? Desprotegido, protegido, ¿no? Tengo 6 u 8 originales de Pepe González, o sea que originales, no copias ni fotocopias, sino su dibujo que se ve a mano, que los robé yo de Selecciones Ilustradas, para así como se suena. Antes, Selecciones Ilustradas al principio era un sitio muy divertido, pero luego debido a los dibujantes entrábamos ahí en todos los despachos, hacíamos lo que fuera, cogíamos los dibujos de allí, cogíamos los de allá, ya pusieron una vitrina, una mampara, donde había una chica allí, porque si no aquello era un desastre. Y entonces, antes de que pusieran esa mampara, pues en aquella cosa de los dibujantes me llevé yo un montón de dibujos de Pepe González que ya no servían para nada, para inspirarme en mis dibujos de chicas, y jamás los devolví. Como os digo, ocurrió hace más de 25 años, el crimen ya no puede ser castigado. Yo si fuera un ladrón sería un ladrón de robar mucho, mucho, mucho. Por una tontería no me metería nunca. ¿Verdad? Me estoy hablando conmigo mismo, compréndelo. Yo soy 3 personas. Soy Enrique, el Monse y el Fog, el pintor. Y entonces yo hablo con mis 2 amigos. Al estar siempre solos tengo que hablar con alguien. Hablo con mis 2 amiguetes. Mis dobles 3 personalidades. ¿A cuál peor? A usted hoy en día se le recrimina mucho determinadas cosas que usted supongo que ya conoce. No sé si querría decir algo para contradecir todo eso. No, hay tanta cosa positiva. Hay tanta memoria buena, tanta memoria de descubrimiento, que el hablar de resentimientos o de cosas que te han hecho me parece una barbaridad y algo que no hace justicia. O sea, Tutén primero fue muy buen amigo, luego se transformó pues en un hombre de negocios, pero siempre muy sentimental, porque eso fue lo que a él lo perdía, un hombre con unos ideales, unas ganas increíbles, y claro que ha tenido fallos, yo tengo millones de fallos, pero ya te digo, no me interesa hablar de lo malo. O sea, lo malo para mí no tiene sentido de recordarlo, porque es malo. Jo recordo que tu eres una mena de gent considerat una mica conservador. És a dir, eres l'home que no prenia iniciatives d'avantguarda, més aviat estaves alerta a la resta del món, i en mica, quan veies que les coses s'havien afermat, és aleshores quan et decidies. Potser estic equivocat, però és una visió que jo he tingut teva. I de sobte ens trobem en que ets editor, que t'emportes cap a casa un dels premis més importants que es donen al món. On és la contradicció? Mira, jo penso que en diferents etapes de la meva vida professional m'he hagut d'emmotllar a diferents situacions.
Aleshores, quan jo em tenia que supeditar el que es feia al resta del món, era en una època en què la professió només trobava una riquesa provinent de la resta del món. En el moment en què es va aixecar la censura en el còmic a Espanya i vam poder fer realitzacions bàsicament pensades en un possible mercat internacional i pensant en l'espanyol, va ser quan vam trobar la necessitat de posar-nos en vanguardia. I segueixo amb aquesta línia pensant que hi ha una joventut molt progre que demana cada vegada més i faré tot el possible per acompanyar-los. Yo creo que si ha habido alguien importante en el mundo de la edición y que ha realizado una labor espléndida, una labor inmensa, enorme, ha sido Tutén. Josep Tutén, al frente de Selecciones Ilustradas, fue un hombre que cambió el mundo de la edición. Gracias a él, todos, muchos de los grandes pintores figurativos que hay actualmente empezaron a desarrollar su labor a través de la ilustración, las cubiertas, que Tutén se encargaba de difundir en toda Europa. Hubo una época en aquellos años, en los años 60, 70, en que digamos que en el mundo de la edición, de la ilustración, de las cubiertas de bolsilibros de Europa y también gran parte de América, no se movía una hoja si no tenía permiso de Tutén. Certifico que don Víctor Ramos Santos presta sus servicios en esta empresa desde 1958 como dibujante ilustrador, aunque no consta en nómina fija. Le une a esta empresa un contrato prorrogable cada 2 años, que estuve 27, recientemente renovado, en el que se le garantiza encargos por un mínimo de 50.000 pesetas mensuales. Consideramos a dicho señor persona honrada y digna de toda confianza, lo que hago constar a petición del interesado para los fines que crea conveniente. Falta José, usted firma. Està guapo esto, És fàcil, siguent editor, és a dir, inventant productes i fent una mica de productor, passar d'una línia a l'altra, passar de ser un agent conservador a un editor progressista? Doncs mira, com has dit tu abans, vaig passar... Més ben dit, ets un editor progressista? No, no sóc un editor progressista, perquè, o almenys el que vol interpretar la idea que tu tens, per mi editor progressista és Josep Maria Berenguer del Víbora, per exemple. Jo sóc un editor que penso conèixer quin va ser l'últim esglaó que va fer popular aquí a Espanya el còmic una mica intel·ligent, una mica més intel·ligent que el que estàvem acostumats a veure. Aleshores, jo sóc un editor que, a més de fer les coses el més ben fetes que puc, vull que es venguin. Sí, com tots els editors, clar. No és fàcil. No, hi ha editors que només volen fer coses que es venguin. Jo no, jo vull fer coses que dintre de la dignitat superior es venguin. Aleshores, pujo un esgraó més de la qualitat última que es havia donat i no en pujo 4 perquè em puc quedar venent 15.000 exemplars. I llavors ens quedaríem amb res. Quants exemplars vens de les revistes que tu fas? La que tira més? La que tira més és 1984, que en aquest moment estem en 52.000 exemplars. Déu-n'hi-do. A veure, sempre hi ha, en les reunions de qualsevol dibuixant, sempre acaba sortint Tutén. Encara que es comencis a parlar de bolets o de tal, al final surten Tutén. Va ser una gran influència per tots nosaltres. Per mi va ser el meu pare artístic. Jo vaig començar amb 14 anys i bueno, gràcies a ell vaig poder fer tot el que vaig fer, no? I considero que ha sigut potser la figura més important, no, que estic segur que ha sigut la figura més important aquí a Espanya com a no editor, ni l'obren com a agent, però com difusor del còmic és una figura fundamental. Va arribar a tenir... Jo crec que no hi va haver cap dibuixant a Espanya que no passés per Seleccions Il·lustrades. Va obrir tots els mercats, tots. Primer França, després Anglaterra, després Estats Units. Ens va portar quasi a les portes de Hollywood. I dic Hollywood perquè és literalment veritat. Amb lo del heavy metal, Juan Jiménez va estar fent animació a través de seleccions i tal, no? Després hi ha aquesta part trista, que és la del final, que havent arribat a lo més alt, al cim, perquè Tutén com a gent, jo crec que no n'hi ha cap a Europa que hagi arribat al nivell que va arribar ell. Era el màxim referent com a gent. Però, en canvi, tot això ho va perdre amb una gestió desafortunada
com a editor. Es que era un depredador Tutén, es que se lo comía todo. Es que nos engañaba tanto. Sí, hombre, claro, hay que agradecerle que había hecho el viaje, había conseguido trabajo. Nosotros vivíamos muy bien gracias a él, sí. Ok, aplausos. Tutén eres cojonudo. Pero ahora si me dices que te quedas el 50 o el 30, te quedas el 50 o el 30. Y cuando revendes la historia en otro país, me pagas mi parte, no te la quedas tú. Ahora, me dices el 50 y te quedas el 70, eso ya no está bien. O sea, sí, muy bien, muy guapo, has conseguido mercado, pero después nos has engañado a todos, nos has robado a todos. Y descansa en paz, pero eras un ladrón. Ya está. Y eso lo dirán todos. Y el que no lo diga es porque tenía un chanchulleo con él o le iba bien o no, prefiere no quejarse, o lo quiere mucho y lo quiere tanto que hasta le disculpa eso. Porque hasta su más afines, su más adeptos, como Enrique Torres, como López Espí y todos los que empezaron con él, pues sabían perfectamente que los estaban engañando. Lo que pasa es que, bueno, ¿qué me importa si me engaña? Pues si yo estoy cobrando un pastón, si yo estoy viviendo de narices y si no me da guiones, aunque me explote, voy a vivir muy mal, porque como trabaje para Ferma o para Bruguera voy a ganar 4 pesetas, voy a vivir como un miserable. Bueno, pues vale, me hago el tonto, me dejo engañar, me da por saco, me da igual. Yo vivo muy bien y él roba muy bien, vale, de acuerdo. Pactado, un pacto tácito. Pero la verdad es la verdad, como decía aquel, diga la Agamenón a su porquero, ¿no? Que es muy gracioso. ¡Hombre! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Ostras! Toray había montado un estudio a imitación de Bruguera, que tenía su estudio de dibujantes. En fin, el editor Antonio Aine me pidió a ver si quería ser el jefe de estudio o director o algo así, ¿no? Supervisar a cuatro, media docena de chicos. Estaba Víctor Ramos, estaba su hermano también, el que falleció, Luis Ramos. Jordi Frank, que desgraciadamente también falleció. Ustedes, que es una cantidad de fallecidos que da pena. Estaba Jordi Navau, que tampoco está ya. En fin, Huéscar también, José Antonio Huéscar, que tampoco está. Y estaba Anita Rodríguez, que se casó con Navau. Pues sí, pues tengo que hacer las cosas poco a poco, ¿eh? Primero unas, pero muy de cerca, no graves, ¿eh? Porque ya se sabe, oye, que son 80 años, ¿eh? ¿Ves cómo molesta un poquito el sol aún? Es que me da los ojos. Uy, ahora. Y me dice que usted no trataba mucho con la gente, con los chicos de Tutén. No, Jordi, mi marido, sí, porque él se trataba con todos. Pero éramos más de la Toray. Y tengo aquí la foto. Yo, para enseñarte las cosas, no sé si te va mejor a partir de aquellos años, o más remoto aún, porque yo es que me parece que desde los 17 años que ya dibujaba. Borrell, Longarón, Navao, yo, Anita, este es el que no acabo de ver esto. Puede ser una chica, no, es que no lo veo bien. Esta es a la María Rosa. Este es Brea. A ver, ¿me lo repites, por favor? ¿Quiénes son? ¿Otra vez? Sí. El Jordi, el Longarón, el Borrell, el Víctor Ramos, esta soy yo, esta es María Rosa, esta Carmen Levy, no me acuerdo cómo se llama este chico, que murió joven. Brea. Y este también, un chico tan sano, que se veía tan atlético y todo. Huéscar. Pues aquí es donde aprendí yo, hice mis pinitos. Y aquí estaba después también la misma con la María Rosa. Y aquí estaba, en esa época estaba Tutén ya. Casi me parece, ¿eh? Pero me parece que un poquito más tarde.
¿Aparece alguna fecha en esa foto, en el dorso? Ah, mira, que sí, 58. Y entonces fue, me parece, hacia julio del 56 que Tutén se asoció con Antonio N., o al revés, Antonio N. se asoció con Tutén, al que le faltaba capital, a N. le subvencionó y hicieron el primer viaje a Londres para contactar con Fleetway Editoriales de Lee y trajeron 3 guiones, los 3 primeros guiones para Valentine. Esto es historia. Uno para José María Miralles, otro para Florenci Clavé y el otro fue para mí. Y aquí empezó la coña. O sea, pero yo siempre he estado fuera. O sea, yo trabajaba en Toray. Tutén para mí era un intermediario nada más. Yo iba allí a entregar el trabajo, cobrar y a pa' buenas. Ainé y Tutén eran íntimos. Sí, sí, uno le dejó una habitación allí para que empezara y el otro se lo comió todo al final. Sí. Por Dios. Madre mía. La humedad aquí putrefacta. ¿Pero son negativos? Madre mía. Esto también somos nosotros, ¿ves? Otro, las enfermeras, otro, la Toray también. Es la portada, mira, ¿ves? Qué chulo, esta también soy yo. ¿Ves? Yo recuerdo una revista Colliers de los años 50, donde había un reportaje en el que salían las modelos de la modelo de Harold Foster, la modelo de Milton Caniff, la modelo de Raymond, no sé, habían 3 o 4, la de Blondie, por ejemplo. Yo pensé, caramba, esta gente cómo trabaja, ¿no? Qué facilidades, y nosotros aquí inventando y saqueando a otros pobres, ¿no? Y entonces salió la idea de hacer fotografías y hacer un poco como ellos, o sea que no es nada original, salió después de haber visto cómo trabajaban los americanos. Y recuerdo una vez entre nosotros estaba Tunet Vila, trabajaba en el estudio, sí. Y Tunet Vila era amigo de Enrique Rubio, el periodista, y una vez estuvo en el estudio y vio fotos de estas que teníamos por allí, que usábamos por el... ¿Y esto qué es esto? Ah, pues esto lo hemos hecho nosotros, ahí disfrazados de cowboys y tal. Hombre, pues voy a escribir un artículo, y escribí un artículo, que me acuerdo todavía, pues se llamaba Los Cowboys del Tibidabo. O sea, sí. Antonio me llamó preguntando si podía encontrar en la Timoteca de Enrique Rubio un reportaje sobre los Cowboys del Tibidabo. La horquilla era entre el año 52 y 60, que era cuando la agencia había funcionado y iban. Yo me puse a buscar pensando que no lo encontraría, pero me puse a buscar en tomos y más tomos, que los tengo clasificados, sobres por años, por todo. Entonces me di cuenta, no era propiamente aquí, no era propiamente los Cowboys del Tibidabo, sino que eran vaqueros del oeste pelean los domingos en las planas. 6 dibujantes que se inspiran así para ilustrar historietas. Y aquí fue donde descubrí y encontré el reportaje de mi tío correspondiente al 20 de febrero de 1959 que Antonio buscaba para Love Street, para la reconstrucción de la vida de Pepe González y del resto de historietistas, como se llamaban entonces, de la Barcelona de la época. Entonces, pues se lo envié y espero, Antonio, que te haya servido. Gracias. Verás cada foto que te entusiasmará. Mira, otra que hace mucha gracia. Mi marido, que era un guapetón, ¿eh? Y esta soy yo. Bueno, es que a veces la repetía de un lado y de otro, ¿sabes? Porque la habíamos hecho y no. Y mira que bien reveladas. Sí, sí. ¿Y quién había hecho estas fotos?
Mi suegro. Mira, ¿dónde está? Pero entonces Donald Cash era su marido, era Navao. Navao, sí. ¿Dónde está la foto de aquí? Que es muy chula. ¿Esta de aquí? Ay, sí, es esta. Ahora me hacía un lío. Sí, esta. ¿Ves qué producto? ¿Cómo le sacábamos con el platillo volador? Fantástico. Y la pistola. Mira. Hoy verás algunas que disfrutarás. Mira esta, qué chula, qué bonito. Ahora ya puedo sacarlo porque una vez ya esté visto. ¿Ves? También está al revés. Es que era bueno. Y claro, nosotros al ser dibujantes, las poses, ya estabas pensando en la pose. O sea, eres un poco como artista comediante. Sí. Hostia, el Sotillos. Llevo noches soñando con él. Ah, mira los Sotillos. Eugenio Sotillos, autor del guión que publicamos en este número de Hurón Gráfico. Alarma, platillo volante, una historia que le interesará desde la primera viñeta. Esta vez, como vulgarmente se dice, Eugenio Sotillos ha puesto toda la carne en el asador. La carne y además un misterioso sabio alemán, un platillo volante, un niño ripipi y un numeroso grupo de chicas bonitas. Wesker. Patrulla de las carreteras. Jorge, Guitarra y John. Gual y Cortiella. La portada. Tiene pinta de Cortiella. ¿En qué se nota el toque Cortiella? En lo mal acabado. A l'artista de cine principal arriba tard, collons. El tren. El tren, que ha sigut l'hòstia, tu, parata. El tren. Los huevos. Aquest tio t'està filmant tot el dia. M'està cremant. És un filmador i Bueno, porque... Yo un día me enteré de que Tutén Selecciones Ilustradas existía y con una carpeta y muestras dentro me llegué allí, llamé a la puerta, salieron, yo les enseñé lo que llevaba, lo pasaron a Tutén y el Tutén era un tío con una vista tremenda. Si veía que había posibilidades de que tú pudieras trabajar para él, te cedía una mesa y allí con varios amigos y compañeros, todos dedicándose al dibujo, evolucionábamos y entrábamos dentro de una técnica que en el mercado en inglés en aquel momento requería dibujantes. Y ahí nos íbamos perfeccionando hasta el punto de que cuando Tutén creía que era el momento, enviaba a Fleetwood muestras de lo que tú estabas haciendo, de cada dibujante. Y cuando llegaban allí, los editores, si creían conveniente, agafaven, cogien i metían guiones. I aquest soc jo, Aquest ets tu. Sí, aquests són dues fotos que... Sí, pues mira. Sí. Yo conocí a Tutén cuando era un niño, tenía 13 años, estaba estudiando en los maristas y entonces salí de aquel cole y a los 14 años me puse a trabajar en la agencia que había montado Tutén. Él no quería dibujantes profesionales de Bruguera ni de aquellos editoriales valencianos y tal y cual, y dijo, no, vosotros aún no estáis contaminados, tal y cual, y vamos a empezar de la siguiente manera, tenéis que copiar a tope de Alex Raymond, de Stan Drake, si las cosas son para chicas, Stan Drake, si es para cosas de ciencia ficción, de Dan Barry. Sobre todo, lo que no tenéis que copiar es de Milton Caniff ni de Frank. Y entonces empezamos todos a copiar y aprendimos un estilo. ¿Pero por qué no copiabais eso? ¿Aquí? No, que por qué no copiabais de Frank Robbins. Porque nos dejaba, no nos dejaba porque consideraba que aquel estilo, el estilo de Frank Robbins y de Milton Caniff no era comercial y que Pues él, sin embargo, su en cambio estilo... él era un gran
Admirador de Cániz. Su estilo está un poco en la línea de Franco. Sí, pero cuando monta la agencia descubre que en Francia la gente, los lectores de la calle no entendían a Frank Robin. Y un día me dio un guión de 7 páginas de una cosa que se llama War Actions, que era una historia de guerra. Me dijo, sobre todo, vea, ni se te ocurra, porque sé que te gusta mucho a ti Frank Robbins y Cániz, ni se te ocurra copiar esto. Tienes que hacer esta historieta a base de Rhyme. Entonces yo le dije, vale, vi aquello y pensé, aquí, esta es la mía para demostrarle a Dutén que yo soy una especie de Cániz latente. Te voy a demostrar. Dije, mira, Dutén, me quiero ir una semana a casa a hacer esta historieta a casa y no me preguntes por qué. Bueno, vete una semana a casa, porque aquí trabajamos todos como un colegio, ¿no? Entonces llegué a casa y hice las 7 páginas copiadas de Milton Caniff. Pero de Milton Caniff, ¿no? Y dice, está igual. Y pensando, ahora le demostraré a Dutén que se equivoca. Tiene aquí a un genio que romperá con esta idea que tiene de este estilo tan claro y tal cual. Entonces llegué con las 7 páginas y le dije, mira, ya tengo aquí la historieta, entré al despacho y me dijo, recuerdo que era primavera, por lo que seguirá después, y dice, ¿qué es? Y entonces empecé a mirar las páginas y decía, y cuando terminó las 7 páginas dice, ahora te voy a decir una cosa que te acordarás toda la vida. Y yo pensé, hombre, seguro que me dirá, te voy a pagar más que los demás. Has demostrado que tú estás por encima de lo que yo digo y estás dibujando con planes. Ven, entonces me lleva a la ventana, me daba una de Barcelona y me dice, mira, ¿ves? Eso que voy a hacer ahora es un favor que te hago. Cabrón. Y lo recordarás. Y lo recuerdo, porque bueno, estoy contándolo aquí, lo he recordado toda la vida. Esto no te ha oído Carlos Jiménez porque si no habría un episodio de Los Profesionales rápidamente. Y entonces, bueno, salí ahí llorando, porque un chaval, hostia, ¿qué te pasa? No, es que me ha roto una historieta, te digo. Y recuerdo que llamaron a la puerta y subió un tal López Speak y dijo, joder, están lloviendo. Historieta, ¿no? ¿Qué pasa? No, es que al chaval le han roto. Tú tengas roto 7 páginas porque ha copiado de Cániz. Bartholomew Collins, the years you spend with Dr. Terwilliger will be the happiest years of your life. But if you get homesick, don't try to escape. The barbed wire around the Terwilliger Institute is electrified. Electrified. Victorianito. ¿Te lo leo? Sí. Como ya sabes, estoy haciendo aquella serie de historietas sobre los dibujantes de selecciones cuando éramos jóvenes, allá por los años 60. En una de las historias quiero hacer una secuencia en la que se ve a unos cuantos dibujantes que se han quedado a trabajar por la noche. Quiero que además de los personajes que manejo en la serie, salgan también unos cuantos personajes reales, dibujantes de verdad, más o menos como eran en esa época. Lo que te pido es lo siguiente, en ese papel que te mando o en otro de igual tamaño, quiero que hagas una viñeta tinta dibujada por ti en la que estés tú en actitud de dibujar sobre una página con tu parecido real como eras más o menos por aquella época. Alguna foto tuya tendrás de los años 60. Los Profesionales es una obra de Carlos Jiménez en la que narra las peripecias de los autores que trabajaban en una agencia que él inventa, porque en realidad son anécdotas sacadas de varias agencias, ¿no? Aquella es una visión, no diré romántica, pero sí prácticamente divertida, ¿eh? A veces es patética. Hay una mezcla de todo, ¿no? Yo creo que Carlos lo hace muy bien, porque no evita el dramatismo. Lo que ocurre es que con su dibujo y con algunos recursos que él tiene, utiliza el sarcasmo, ¿no? Y eso te distancia un poquito. Pero está muy bien definido, el ambiente, cómo eran ellos, lo que vivían y cómo lo vivían. Y hay un poquito de todo. De hecho, es la
Es la historia que conocemos todos de Selecciones Ilustradas, esto y el libro de Fernando Fernández, ¿no? Sí, el problema es que ninguna de las dos son fiables. Es decir, los profesionales es fiable cada anécdota en sí misma, pero ni siquiera, es decir, Carlos, y esto lo ha dicho él mismo, no es que coja una historia y se atenga 100% con total fidelidad a ella. Él coge una anécdota y a partir de ahí cuenta una historia. A veces la reestructura, cambia protagonistas, cambia personajes, cambia situaciones, aumenta el interés de una situación por un lado o le quita interés por otro. Es decir, es una forma como un espejo de feria de estos que te ves y te ves muy bajito, muy largo, es decir, deforme. Es un reflejo deforme de lo que podría ser el mundo de Selecciones Ilustradas y además el mundo más folclórico, no es una historia ni de lejos de Selecciones Ilustradas. Porque este me parece que es años, pero gafas, no llevaba gafas. Bueno, ha hecho pequeños cambios, ¿no? Sí, pues ¿qué es esto? Yo en esto me despido. Este es Pepe. ¿Tienes Pepe? Sí, es Pepe, porque tenía esa cosa. Sí, este es Pepe. Este soy yo, este es Pepe. Este no sé quién es. Este es Usero. Pues este debe ser Usero con barba. Sí. Sí, seguro, es pues Usero. No sé. No me acuerdo con barba, pero bueno. Y este, si es él, no lo sé. Este es Luis García, con su dibujo. Todo, espérate. Si se tiene solo en cuenta la visión de Jiménez, quizá tendríamos una visión un poco parcial. Yo escribí el libro por una serie de circunstancias, el libro de Memorias Ilustradas, donde aparecen también muchísimos personajes, compañeros de la época, por una cuestión diferente. O sea, yo no lo hice de una forma profesional, no eran unas historietas, era sencillamente un libro donde quería aportar unos recuerdos, unos testimonios gráficos de la época, que la gente identificara aquellos personajes que había hecho Carlos Jiménez con sus imágenes reales que yo tenía en mi archivo fotográfico. Digue'm, què l'has vist? Memorias Ilustradas, aquí no está, tiene que estar allá. Si lo vi el otro día, o sea, no. Ya te lo buscaré ya. Y luego algunas anécdotas y algunas referencias a la estructura y al funcionamiento de Selecciones Ilustradas. Claro, yo me acerco más al mundo real, aunque hay fantasía, quiero decir, hay personajes que están combinados, tienen partes de realidad y partes de imaginación, para hacer el tema más digerible y que sea un poco interesante, porque si solo aportas datos aburres a las ovejas. Míralo, está aquí. Ya decía yo que estaba aquí. Si esto no se puede perder. Mira. El libro de Fernando Fernández ocurre de otra manera un poco lo mismo, es decir, Fernando Fernández en el libro se deja llevar mucho de un afán de hacer literatura. No son una historia de Selecciones Ilustradas, sino que son unas memorias con todas las licencias que tiene siempre el señor que escribe unas memorias para contar lo que ha ocurrido un poco a su aire y como le dé la gana. Él cuenta la historia, que a lo mejor es normal, partiendo de él y acabando en él. Y yo creo que Selecciones ha sido mucho más que Fernando Fernández, ha sido mucho más que Pepe González, ha sido mucho más que Petronius, ha sido mucho más que Miralles, ha sido mucho más que un personaje único. Han sido muchos personajes que han hecho Selecciones Ilustradas. A ver, si sus aquí, si no, no sé si sus. Carlos Jiménez, Maroto, Avellán, oita. ¿Qué se habrá hecho de Avellán? ¿Saps algo de Avellán? Avellán, aquell que hacía aquellos aviones... Sí, saps algo? Encara viu? No, suposo que no. Què dius? Home, no, Sant Gran, deu ser com el... Deu ser del... No, Em sembla que no. Aprovecha de eso. Venga, vámonos. Hasta luego, señora Avellán. Adiós. En fin, un icono. Muy bien. Yo creo que te lo he explicado todo.
Bueno, hay una cosa un poco chocante y es que a ti ni siquiera se te menciona en el libro de... No, esto me supo mal porque, bueno, aparte de que, bueno, creo que hay exageraciones en este libro, me supo muy mal porque no me mencione, pero ni de pasada. O sea, hombre, yo no he sido un gran ilustrador, es una cosa que es evidente, pero que yo formaba parte importante de la organización, y él lo sabía, porque más o menos él habla de la fotonovela como si lo hubiese hecho él. Vamos, yo he hecho mucho más fotonovela que él, pero muchísima más. Más o menos Tutén, cuando hizo As de color, confió en mí, no confió en él, o sea que no sé por qué lo ha hecho. Bueno, pero esto, ¿sabes qué pasa? Que me supo muy mal, pero no por mí, porque yo creo que Selecciones Ilustradas y Tutén se merece una historia real, y me supo mal, ya te digo, no tanto por mí, sino porque se falsea la historia, y todas las historias falseadas no son historias, son panfletos. Bueno, las únicas versiones que tenemos ahora son las de Carlos Jiménez y la de Fernando. Bueno, hay Miralles ha escrito una cosa que yo, bueno, a lo mejor porque habla de mí, porque empecé a saber, ¿no? Porque a lo mejor porque tenemos este purito todos que nos queremos, que yo creo que es más real. Ya está explicando toda su vida. Mira, Marcelo en la playa. ¿Marcelo Miralles? Sí, no sabe ni que las tengo. Mira, Marcelo. Sí, a lo mejor ni las tiene. Se le ve, oh, pues no. Dámelas, no. Yo cuando entré en Selecciones me sorprendió porque era un ambiente que era muy absorbente, en el sentido de que por la mañana no íbamos a trabajar temprano. Yo qué sé, pues ibas a las 10 o a las 10:30 o cuando... Pero a lo mejor pues estabas, si ibas a comer a casa, entonces iba a comer a casa, y volvías por la tarde y estabas ahí hasta las 10 de la noche. No trabajando, no digo trabajando, pero ahí metido. Los sábados también estábamos ahí metidos. Y los domingos pues también íbamos a Selecciones. Era una cosa, ya era... vivíamos allí, vivíamos en Selecciones, se vivía en Selecciones, entonces se vivía. Y no digo que se trabajaba, había quien trabajaba, ¿no? Dibujante pues que trabajaba un domingo, un sábado, pero nosotros pues a lo mejor hacíamos alguna cosa, pero nosotros íbamos allí pues porque nos gustaba y pues estábamos bien allí. Y eso era muy absorbente. También ya cuando vi de la Mili, yo por mi parte ya también me aparté un poco de esto, ya iba más las horas de trabajo, pero ya no tanto fines de semana y tal. Incluso pues yo había perdido mis amigos, ¿no? Había abandonado a todos mis amigos, había abandonado todo por aquello que era una especie ya de secta, casi, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Vamos. Esto era el emblema de Selecciones, una foto gigante de suelo a techo de la Torre Eiffel que hizo Tutén en uno de sus viajes a París y que estaba en el vestíbulo para demostrar lo internacionales que éramos. A mí me hacía mucha gracia Tutén cuando me miraba fijamente y me decía, yo cuando produzco una serie siempre tengo un ojo en Europa y el otro en Estados Unidos. Y me miraba fijo. Y Tutén, tú no sé si lo habías conocido, pero era estrábico, tenía un ojo que miraba para Europa y otro para Estados Unidos. Esto tenía mucha coña, esto. Era un tipo muy especial. ¿Y qué relación tenía usted con José Tutén? Pues mira, de vecino de la escalera. Sencillamente de saludarnos cuando nos encontrábamos en el ascensor, en el vestíbulo de escalera. Era un tío muy simpático, la verdad es que sí. Pero relación de vecino. Nada más, o sea, es toda la relación que tenía. Yo soy arquitecto técnico, él era dibujante y siempre me preguntaba cosas de las obras del ramo del ladrillo, que le interesaba mucho el saber, porque luego creo que se hizo una torre en San Cugat, si no recuerdo mal,
se fue a vivir allí y demás, y siempre me preguntaba detalles y cosas, a ver cómo podía hacerlo para que quedara bueno, bonito y barato, que es lo que a él le interesaba. Siempre se ha hablado de las luces y sombras de Tutén, ¿no? López Espí, por ejemplo, dice que se marchó de allí cuando descubrió que en realidad Tutén se quedaba el 70% de... Ignoro lo que se quedaba. Lo que sé es que yo gané mucho dinero trabajando para Selecciones Ilustradas o trabajando para las distintas empresas. Allí se entregaba el trabajo a última hora, se cobraba el mismo día, y aunque pasaron cosas desagradables dentro de la economía de la empresa, de la que supongo que tendrás conocimiento, te puedo decir que también se producía sin parar, y no todo lo que se producía, al menos por mi parte, estaba a la altura de las circunstancias. Había más producción que calidad de producción. Hablo de mí. A mí me extraña de todas maneras esta historia de que no se devolvían los originales. No, al principio no era norma de devolver. Yo, todo lo que hice para Inglaterra y para Warren, todo lo hacía por medio de Tutén. Ni un original. Una historia tengo completa de original, que no sé por qué apareció en el despacho de Tutén, completa. Y dijo, esto es mío. Claro, no me lo podía negar nadie. Digo, esto ya está publicado y esto está aquí, ¿qué hace? ¿Qué te da a pensar eso? Es que para pensar muchas cosas. ¿Por qué una historia mía está devuelta y está publicada y está en el despacho? ¿Las otras se han quemado? Yo he visto fotos y he visto Super 8 en los que se os ve saliendo los fines de semana, haciendo fiestas. Sí, al principio él sabía lo que se hacía y la forma de cohesionar al grupo era proporcionar, dijéramos, vivencias ajenas al dibujo, como por ejemplo salidas a San Miguel de Alfay, que aún lo recuerdo. Hacíamos fiestas celebrábamos en la terraza de allá del estudio, unas veces tocaba ir con barba y con pijama, entre otras cosas. Y allá conocíamos chicas, nos divertíamos, y él lo que hacía era, él tenía su plan y lo llevaba perfectamente a cabo. Él tenía su estrategia y la seguía a rajatabla. ¿Y cuál era esa estrategia? Esa estrategia era conformar a todo el grupo, llevarlo hacia donde él quería, hacer negocio con todos nosotros y, desde luego, evitar las protestas, dulcificando la situación, haciendo eso, magnificando las fiestas, haciendo que todo fuera ¿cómo te diré yo? No un negocio por parte de él, sino simplemente una ayuda, un control. Nos facilitaba el trabajo, pero algo que quería era hacer negocio con nosotros y lo hacía, que duda cabe. Gentlemen, please. We are about to do a job. It's a very difficult job, and the only way to get through it is we all work together as a team. And that means you do everything I say. ¿Qué hacemos? ¿Hay algún timbre? Ah, ese. ¿Estamos sentados? Se cuentan historias acerca de la mansión Tutén. Se dice que allí hay verdaderas... Es el tesoro de Alibaba. Yo nunca fui a la mansión del señor Tutén. Y no sé, anécdota. Tutén era un tío muy peculiar, gracioso. Era un tío que llevaba un buen coche, y cuando había junta de sindicatos tenía un 600 de esos viejos, que iba con el 600 a la junta. De ese tipo de gente que, joder, pero es que no tiene nada más que una explicación. Todavía no has crecido, macho.
Tutén tenía una manera muy peculiar y personal de defender situaciones. Él era una persona que llegó a estudiar psicología para dominar, o sea, para convencer y salir él siempre airoso. ¿Tú habías llegado a tener broncas serias con Tutén o no? No, nunca. Ni serias ni no serias. Siempre tuvimos un trato muy amistoso. Y tú sabes que hay algunos de tus colegas que hablan pestes de él, ¿no? Eso ya haya cada uno. Esta sí que es... No me gusta nada. Qué tío más flojo, ¿eh? La pipa tiene casi profundidad, ¿eh? ¿Verdad? Es súper conseguido. Sí, eso sí. Es lo único. Parece realmente que esté ahí. Sí. Que hay un agujero en el papel. Sí. Es lo único que tiene profundidad. La pipa. Pero ¿y no ha habido la forma de que os unierais? Es decir, hubiera bastado con que os unierais todos y os plantarais delante de Tutén. Imposible. Imposible porque además existían 50 Tuténs. ¿Entiendes? Tutén que yo conozco, no se le conoce López Espí, ni Fernando, ni Miralles. Yo podría dar una versión de lo que a mí me parece que era Tutén y no coincidiría casi nada en la versión que te daría Fernando de Tutén. Estaríamos hablando de dos individuos. ¿Entiendes? Sí, pero ¿eso cómo se consigue? Se consigue, pues se consigue llamando a los tíos uno a uno aparte y prometiéndoles cosas y negociando con cada uno, pero a nivel individual. Y lo que a ti te asegura, a Fernando se lo niega, y lo que le da a Fernando se lo dobla a Longarón, ¿me entiendes? Bueno, pero entonces hubiera bastado que Longarón se lo explicara a Fernando y que Fernando, Longarón... No, es que eso no existía. Eso era imposible, era imposible. Yo no sé, chico, yo pienso que se llevó muy mal todo aquello y hay muchas envidias que todavía existen ahora y hay mucha mierda, tú. Empezarías a escarbar aquí y bueno. No éramos hombres hechos y derechos, yo me pongo al margen. Éramos una pandilla de criaturas con ganas de jugar, con ganas de hacer cosas, con ganas de ganar dinero, con muchos objetivos, dijéramos, utópicos, pero no éramos una formación de trabajadores que tenía que enfrentarse a un amo. Era distinta la situación. El único que consideraba que era amo, sin serlo, era Tutén. Él sabía exactamente lo que se hacía en todo momento. Me han dicho que era un gran seductor, ¿no, Tutén? Sí, sin lugar a dudas. Y además era un hombre que incluso por su planta tan alto, con gafas gruesas de carey, veías en él a un americano y él, digamos, se había adaptado mucho a la manera de ser y de entender la ilustración de los americanos. Y sí, era un gran animador. Sé que a mí me levantó la moral o me propuso cosas que cuando yo salía de selecciones de hablar con él tenía ímpulas para hacer cosas más importantes que las que había hecho hasta ahora. Desgraciadamente murió así súbitamente, lo que me dejó anonadado. Yo me enteré a través de la prensa. ¿Qué ingredientes debería incluir una historia fidedigna de selecciones ilustradas?
Bueno, primero, la sencillez, la humanidad y una parte de candidez, o sea, de que nadie en ese momento estaba interesado ni en el dinero, ni lo que iba a hacer. Hacías tus cómics, Tutén los mandaba y tú te quedabas tan tranquilo. Mira, llega otro guión, será para ti, será para fulano. Y lo hacíamos sin pensar en qué es lo que podía suceder. Ahí está la verdad de verdad. Las muñecas de famosas se dirigen al portal para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Nochebuena de amor, Navidad jubilosa, es el mensaje feliz de las muñecas famosas. Bienvenido al país de los milloncetes. ¿Nos conoces? Soy futbolcete. Yo Canadá. Yo piratas. Yo soy Banjoe, con resorte y catapultas automáticas. Venid, venid. Soy Clown, el payaso bailarín con marcador y más pilín. Yo hago notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, y juego con dos chavales porque yo, show, soy así. Hola, amigo. Soy Globetrotter. ¿Queréis jugar conmigo un partido de baloncesto? Amigo, soy Looping Ball, con blancos en movimiento y además una espiral que es rampa de lanzamiento. Bolas que corren y saltan. Aquí emociones no faltan. Dulce despertar con juguetes Airgam. Tus juguetes. Una peseta, un chupachup. Una peseta, un chupachups. Abra la boca a chupachup. Abra la boca a chupachup. Pero cuidado, que sea chupachups. No hay nada igual, ni que sea lo mismo. Por eso pida siempre Chupachups. Oceanía, el continente mágico, el simpático koala, tranquilo, comilón, una más de las curiosas especies animales que habitan estos países legendarios. En cada chicle Dunkin, un cromo de esta colección. Oceanía, el continente mágico. Por 10 envoltorios de Dunkin, Dunkin te da un álbum gratis. Puzletín es un juguete que es algo de rechupete. Puzletín. Moderno rompecabezas con un marco y muchas piezas. Puzletín. Tendrás a Caperucita, al vikingo y la ratita. Puzletín. Más un chino, un maleante y un hindú con elefante. Puzletín. Es un juguete estupendo. Puzletín es tu juguete. Es una rima. Pero es verdad. Chicos, ya está en todos los kioscos el álbum Comiclandia Dunkin. ¡Es estupendo! Todos los personajes de las historietas más divertidas en los cromos de chicle Dunkin. En el álbum encontrarás una plantilla regalo para dibujar a Zipi y Zape. Comiclandia Dunkin. ¡Vaya colección! Niños y niñas, los chupachups son súper buenos y llevan escondidos supercromos. Pide enseguida el superálbum y haz la colección de nuestras súper inteligentes aventuras. Os gustan mucho, ¿verdad? Yo soy Chupa, yo soy Chups. Y somos súper inteligentes, pues chupamos chupachups.
juguetes Airgun, tus juguetes. Las 1000 caras del monstruo. El juguete de las 1000 pavorosas carcajadas. Las 1000 caras del monstruo. Son juguetes Airgun, tus juguetes. Puzletín. Arizona. Salón, sheriff, establo, hotel. Esto es Arizona. Listo para jugar. Un oeste completo y tan grande como quieras. Esto es Arizona. Arizona. Juguete completo, juguete Comanche. Vive con los Madelman las más fantásticas aventuras. Los Madelman lo pueden todo. Y ahora los Madelman dan un nuevo paso adelante. Los Madelman del Oeste. Tus amigos de siempre. Madelman. Llega Ibertren. Ibertren. Toda la magia del mundo del ferrocarril hecha realidad. Ibertren. Potente, preciso, siempre bajo control. Ibertren. Ahora con nuevos equipos y más accesorios. Ibertren. Puzletín. Chupa chups, chupa chups, chupa chups, chupa chups. Aussi bon à manger que rigolo à prononcer. Chupa chups. Puzletín. Están haciendo un nuevo coche, Lotus, el legendario Lotus. Todo un campeón de Scalextric. Tú que eres un buen scalextrista, te entusiasmarás con el Lotus de Scalextric. Puzletín. La superestrella Barbie Superstar te enseña su dormitorio, su tocador y su armario para los nuevos vestidos. Jugando con Barbie, juegas a ser mayor. Con unos años más como Barbie seré. Y mientras jugaré con Barbie Superstar. Barbie Superstar. Super Cinexin, así de fácil. Clic, clac, rrr. ¿Lo ves? Clic, clac y a disfrutar. Super Cinexin. Puzletín, puzletín, puzletín. Compañero de aventuras. Genio, a ver si descubres qué es. Es frío, húmedo, se puede estirar. ¡Ah! ¡Es el fabuloso Blandy Blue! Es un genio. Lo genial es Blandy Blue. Puedes hincharlo, alargarlo, exprimirlo. Es transparente, moldeable, viscoso, chorreante, fabuloso. Blandy Bloop, este con Ghost. El terrorismo. ¿Qué
hay oculto detrás de tantos asesinatos inexplicables? Esta es una de las claves que, según Claudio Sánchez Albornoz, los españoles debemos conocer. 100 claves de nuestro tiempo. En fascículos semanales. ¿Qué tal, amigos? Mucho gusto en verles. Woody y los suyos han preparado un lindo programa. Verán muchos cartones, pero eso no es todo. Woody prometió algo muy especial, con muchas risas y entretenimiento. Apriétense los cinturones, que allá vamos. Bien, continuemos. Me dices que usted había llegado a tener 100. Más o menos, sí, no, sin aproximadamente, porque además lo celebró. Dijo al sen tal. Pero en selecciones, en el piso, trabajábamos como 30 y tantos, pienso. Algunos he oído que 40, yo pienso que no cabían 40. Pero unos 30 aproximadamente sí, porque he hecho un recuento mental más o menos y me salen como 30, 32, así. De los cuales sobrevivimos unos 8. Sí, sobrevivimos 8. Y activos, de esos 8, activos somos, me parece que 6. 8 o 10 sobrevivimos, 10 conté. Y unos 6 activos. Los demás, uno ya no dibuja hace muchos años, otro se ha dedicado a escribir y otro a cantar, pero vamos, que estamos un poco en la cosa, pues somos unos 6. Los demás, todos fallecidos. Ya me contarás, ¿no? ¿No se estarán asesinando? No, debe ser una maldición. Si hubo alguna maldición, ¿en qué momento se os la pudieron lanzar? Pues no lo sé, chico, no lo sé. No tengo ni idea, tú. Igual hicimos algo. Sí. Dick Laurent is dead. ¿Eh? Hola, soy Ribelles. Vengo a ver al señor Lledó. ¿Lledó? Está en el segundo. Espérate que es que no sé abrir, si es que soy más tonta que este forro. No me quedé a abrir. Dígame. Hola, soy Antonio Ribelles. ¿El señor Lledó? Sí, no está en este momento, pero sube aquí al tercero hasta que llega, me ha dicho. Ah, bueno, yo me quedo aquí fuera tomando un cigarrillo, no pasa nada. Muy bien, vale. Espero, gracias.
Pues Tuten es la persona que ha hecho más por el cómic y la ilustración en este país, y yo diría que no diría, eso ya en el mundo, eso es muy difícil de decirlo, pero que es una de las personas que ha hecho más por el cómic en general y por la ilustración, ha sido Tuten. Y eso no le quepa duda. Hola Antonio Ribelles, soy Marian, la mujer de Bea. Escucha que tengo un imprevisto familiar que no me permite desplazarme mañana contigo. De cualquier forma, sí que me gustaría hablar contigo porque, bueno, el resto de los originales, tanto suba yo como no suba, tendrán que aparecer. O sea que cuando tengas un momentito, si eres tan amable, llámame, ¿de acuerdo? Gracias. Enviado el 7 de marzo a las 21:02. Para devolver la llamada al precio de una llamada normal, pulse la tecla almohadilla. Para volver a escuchar el mensaje, pulse 1. Para guardarlo, pulse 2. Para borrarlo, pulse 3. Hola Antonio Ribelles, soy Marian, la mujer de Bea. Escucha que tengo un imprevisto familiar que no me permite desplazarme mañana contigo. De cualquier forma, sí que me gustaría hablar contigo porque, bueno, el resto de los originales, tanto suba yo como no suba, tendrán que aparecer. O sea que cuando tengas un momentito, si eres tan amable, llámame, ¿de acuerdo? Gracias. ¿Te has dado cuenta que está cojonudamente bien escrito esto? Sí, me encanta, Hasta le pediría permiso para utilizarlo. Sí. No se lo pidas porque no te lo va a dar. Bueno, ¿sabes qué? Lo curioso es que en la reedición que se ha hecho ahora... Sí, no estaba, me lo dijiste. Bueno, me lo contó Manel, yo no me había fijado y efectivamente lo han eliminado. Hostia. Pues es la única cosa ciertísima que he leído de selecciones y de aquel tiempo. Con algunos pequeños toques que él no menciona aquí, y realmente fueron buenos. Hubo una época en la que no era así esto. Éramos más jóvenes y no era exactamente eso. O sea, Bea, que entró allí a los 16 años, si no me equivoco, vivió en sus propias carnes este proceso evolutivo porque apenas él empezó a dibujar decentemente, se le impusieron unos cánones que eran los que se imponían a todo el mundo para que el estilo de la casa fuera reconocible. Bea ha renegado muchas veces de esto, especialmente en un prólogo que escribió para la primera edición de Los Profesionales de Carlos Jiménez, que luego fue retirado porque estaba mal visto, según me comentó el editor cuando le pregunté por qué lo habían retirado.
estaba mal visto que una editorial criticara a otra editorial de la competencia. Entonces, como politesse profesional, se decidió que ese prólogo de Bea era demasiado agresivo, pero en realidad el prólogo de Bea no era sino un retrato corrosivo, muy bien escrito, increíblemente bien escrito para una persona de su edad, que explica muy claramente cómo y por qué las cosas funcionaban como funcionaban en Selecciones Ilustradas. Se pretendía crear una línea como Renault la crea para los coches, fácilmente reconocible y que no llevara a engaños. Claro, fíjate, Fíjate, escucha. Disponiendo ahora de la suficiente perspectiva que afortunadamente confiere el paso de los años para poder analizar rigurosamente la época que Carlos Jiménez refleja en esta importante obra, y eliminando cualquier substrato subjetivo de añoranza o nostalgia que pudiera alterar aquella realidad, considero que aquellos años de esplendor para la agencia Selecciones Ilustrada, regentada por José Tutén, fueron fatalmente perniciosos para todos los dibujantes allí concentrados, y una nefasta mancha en la historia del cómic. No creo que en ninguna parte de nuestro planeta ocurrieran tan tristes circunstancias como las que se dieron en la Barcelona de los años 50-60. Y esto es porque Tutén en esa época era un déspota y un dictador y un tirano, pero increíble, pero disfrazado, ¿sabes? Era inteligente y tenía el don de líder. Y esto vale. Pero eso vale también para el Mago de Oz. Y recuerdo que el primer capítulo en el que aparece el Mago de Oz son las artes del gran farsante. Es el título del capítulo. Bueno, es que claro, es que tú has conjugado muy bien. Era un poco todo. Era un poco todo y un poco de Walt Disney. Yo a veces entraba en las reuniones estas y me daba la sensación cuando salía que había estado en un despacho lucecita, se veían flores caer del cielo, no sé qué, no sé cuántos, con el toque luego, con el toque que también existía de mala leche, de Tutén, que luego era cruel y despedido. A mí me había pegado pocas broncas, muy pocas, pero era un tío que era capaz de hacer daño. Cuando te atacaba era capaz de tocarte las fibras más sensibles que te doliesen más. Y a veces había estas reuniones, todo era maravilloso, los proyectos que haremos, no sé qué. Y luego también había la parte cuando se cebaba con alguien que tenía mala pata, muy mala pata. Porque entraba en el terreno de lo personal y... Era ofensivo. No en todos los aspectos, sino profesional. Era ofensivo, era un hombre que sabía hacer daño. Qué poca vergüenza. Mira, Vicente Rosso, Florita. ¿Por qué dices que poca vergüenza? Qué poca vergüenza que se publica en medio mundo y no cobramos ni un duro nunca de la pretendida sindicación de los cojones. Llama Romeo, madre mía. ¿Argumento y diálogos? Sí, míos. Me parece que el primero que se marchó fue López Espí, ¿no? No lo sé. Esto no sé. López Espí vive, supongo. Pues hay que preguntárselo a López Espí. Y Prunés también está vivo. También puede responder porque también es de la época. Y sobre todo que es que eran de los que trabajaban en el estudio. Nosotros marchamos porque había problemas ya con esto, con sindicación había problemas. Y después es que descubrimos que los trabajos estos de Valentán se quedaban, ya no era comisión, era usura. Esto es triste decirlo, cuidado con esto, porque si queda grabado, no sé, es que después de tanto tiempo y después de todo lo que ha pasado, sabe mal. Pero es así, o sea, nosotros no estábamos de acuerdo, queríamos más transparencia, cobrar lo que creíamos que nos tocaba, y como no nos pusimos de acuerdo, pues la cosa se acabó así.
y nos fuimos a Maccabi, nos fuimos con Bardon. O sea que dejamos selecciones por otro agente más honesto, la verdad, más honesto. No, con Maccabi las cuentas siempre fueron claras y yo no he tenido nunca problemas, o sea, y en fin, lo que se hubiese podido perder de originales tampoco fue por su culpa. No, bueno, ocurrió lo que ocurre con todas las situaciones en las que se mueve el dinero, y lo que decimos, el dinero y el poder que corrompe, pues bueno, a él también le afectó, ¿no? O sea que en un momento en que estábamos haciendo los trabajos de Fluteboy, de tema romántico, que era lo que se pagaba mejor, y bueno, pues prácticamente habíamos una plantilla de 8 o 10 trabajando para esta serie de Fluteboy. Pues nos enteramos que él nos pagó pues un 20% de lo que cobraba. Lo demás se lo quedaba él olímpicamente, ¿no? Es decir, si de una página daban 8.000 pesetas de entonces, hablo de los años 60, 8.000 pesetas, pues él pagaba 2.000. Claro, era superior a lo que pagaba cualquier editor en España. Todos convinimos en que si se hubiera quedado el 50%, hubiéramos estado dispuestos a decir a partes iguales. Pero es que no, olímpicamente él decidió quedarse ese dinero, no decir nada. Entonces, claro, cuando vimos el engaño, yo principalmente, que había sido un fiel amigo, que lo había apoyado en todo, pues tuve una gran decepción al darme cuenta de esto, cuando él siempre se había dicho amigo, ¿no? Entonces yo no vi que un amigo fuera eso. Un comportamiento así, yo creo que un amigo no lo puede tener. Y de esta manera fue como yo, con esa decepción, pues la verdad, no quise continuar. Luego habían otras cosillas y tal, pero básicamente era esta. Tutén te montaba un discurso cuando éramos jóvenes y decía, yo me compré un coche y todos tendréis coche. Y todos tendréis coche. Y se compró un coche, pero larguísimo. Y grande. Bueno, rectifica lo mío, mis palabras. No pasa nada, luego esto se edita, ¿eh? Sí. No, pero si quiere que le grabe, yo encantado, ¿eh? No. Pero nunca. Otro día me lo dice. Pero no. Mira, verás. Hazlo. Madre. Sácalo. Pero ves, detrás. Madre mía, esto es lo que habéis hecho todo esto. A ver cómo te crees tú que podéis vivir. Ah, sí. ¿Eh? Ay, entonces en aquella época nos vino muy bien esto. Verás, y aquí detrás. ¿Pero esto es tuyo, Paco? Todo. ¿Y esto es mío? Yo. Por eso te pregunto. Vamos a ver. Tú como dibujante. Vamos a ver. En este, mira lo que pone aquí. Howe. Sí. Dibujante. Bueno, está salido de selecciones ilustradas, claro. Claro, pero quiero decirte que es tuyo. O sea, que estos dibujos son tuyos, no los reconoces. ¿No lo reconoces esto? Es del 62. ¿Eh? Qué barbaridad, es del 62. ¿Y cuándo dibujábamos nosotros? Hace una barbaridad esto. Dibujamos en el 62. Yo empecé a hacer los guiones. Qué barbaridad, es que no puedo imaginar de dónde ha salido todo esto. Pero nunca tuvimos posibilidad de compartir ni el coche, ni la torre en la floresta, ni otras muchas cosas. Y una de las roturas de López Espí, que habías hablado antes, es porque un día le llegó a decir que si López Espí no lo hubiera conocido a él, el padre López Espí era mecánico, tú estarías tirado debajo de un coche como se ha pasado la vida a tu padre. Y eso es bastante fuerte. Eso fue cuando nuestra juventud, y a mí aquello, yo siempre tuve una buena relación con López Espí, y me supo muy mal, porque su padre era mecánico y posiblemente un buen mecánico, y él podía haber sido mecánico también. Y yo digo, ¿y qué pasa? Y resulta que este señor se permite llegar casi al insulto diciéndole, oye,
hubieses estado tirado debajo de un coche como tu padre, en vez de estar allí, claro, dibujando, en plan, señorito no se manchaba con grasa, pero era la única diferencia. Posiblemente a su padre le hubiera gustado más tenerlo en el taller de mecánica. Y por eso él, cuando recapacitó, debió irse de Tutén. Dear boys, I give you your lovable leader, Dr. Terwilliger. Is my day. 5,000 little fingers, all playing together on my piano. Every finger obedient to the whim of me, the master. Every infinitesimal, a microscopic piece of living tissue of those 5,000 little fingers, cringing and trembling and grumbling before me, Dr. Terwilliger, as I raise my baton. En aquel manicomio donde llegamos a trabajar más de 100 dibujantes noveles, no es verdad, nunca hemos estado 100 juntos, se nos obligaba al entrar a prescindir de nuestra identidad para poder transformar aquella masa humana en un solo dibujante, un macroartesano de 100 manos con un deleznable e inamovible estilo plástico, totalmente cierto, cuyo objetivo era el de cubrir infinita demanda de producción que ofertaba a misteriosos precios el mercado inglés. ¿Ves? Bueno, hay bastantes, de todas maneras, creo que de esta me siento muy satisfecho y no sé por qué. Quizá porque es muy fresca y muy actual, a pesar de que tiene sus años. Veo que esta formó parte de una colección de Bruguera que se llamó Amapola, cuya autora era María Teresa Sesé, y su título, ¿Qué vas a hacer conmigo? Le pedí a Tutén para recuperar los originales, y Tutén me dijo que sí, que no había problema, porque tenía en el fondo del estudio de Tutén había un cuarto que nosotros, Carlos Jiménez y yo, le llamábamos el cuarto de las maravillas, porque estaban todos los originales allí tirados, originales de historieta no tanto, pero porque de historieta se mandaba bastante, pero de ilustraciones, de aguadas, de pintura, pero un cuarto completamente lleno de cosas. Le dije a Tutén, hombre, no, para que lo tengas por aquí, porque no lo devuelves. Sí, Tutén para ese tipo de cosas sí que era más abierto. Bueno, hizo, espérate porque tengo muchas cosas, te hago unos paquetes y te lo doy. Y efectivamente las cosas que tenía, sí. Pero bueno, lo empiezo a comentar con otra gente. Mira, me ha dado Tutén lo de los originales. Bueno, qué momento. Un montón de gente, de dibujantes, que prefiero no decir ahora los nombres, hombre, pero estás loco, nos vamos a quedar sin trabajo. Si empezamos a pedir lo de los originales, las editoriales no nos van a encargar más trabajo. Pero bueno, es igual, si no nos encargan trabajo, pues ya veremos a ver qué hacemos, pero esto se ha de conseguir. Otro corintellado vendido en Inglaterra y para Bruguera. Ajá. O sea, aquí hay un seguimiento real de las veces que se ha... Sí, porque en la parte trasera, no quiere decir que solamente haya habido 2 ventas de esa portada, porque normalmente, por ejemplo, cuando yo trabajaba para selecciones ilustradas, me consta de que detrás de mi ilustración se ponía escrito a mano 3 o 4 Kodachromes. ¿Qué quería decir esto? Que de cada ilustración o portada, dependiendo de su estética final, el editor, en este caso el agente, decidía si merecía la pena de intentar venderla en distintos frentes, con lo cual se podían llegar a hacer, nunca he pasado de 5, pero tengo algunas donde ponía 5 Kodachromes. Eso quiere decir que aparte del seguimiento que yo pueda haber hecho de pura casualidad, las portadas se pueden haber vendido y revendido en 17 países, que era exactamente el campo de acción de Selecciones Ilustradas.
Y tú supongo que ibas cobrando por cada vez que se reeditaba. No, espero que la cámara vea mi movimiento de cabeza. Hubo una cosa que fue la sindicación, lo que es sindicación de ilustraciones. Ahí, bueno, ahí íbamos a medias. Pero claro, lo que los dibujantes, y es lógico, ellos no son economistas, pero era una época de gran inflación. Entonces resultaba que 1.000 pesetas pagadas un año, pues había habido una inflación de 20%. Quiere decir que el año siguiente aquello representaba 1.200 pesetas. Claro, si después ahí el resto de esas 1.000, cuando se rendían 500, eran para el dibujante y 500 para nosotros, claro, esta gente ha hecho mucho negocio. Pero no era al cabo de un año, era al cabo de muchos años que rendía algo. Pero muchas tampoco llegaron a rendir. Quiero decir de que, y eso fue la sindicación que se hizo con la idea de crear ilustradores. Porque cuando la historieta empezó a bajar, la historieta inglesa empezó a bajar, muchos dibujantes, entre ellos mi hermano, Fernando, muchos, pues se volvieron hacia la ilustración en color, hacia la portada, y entonces, claro, ellos no habían hecho color, y empezaron a practicar, y durante mucho tiempo pues fueron haciendo cubiertas, ilustraciones, que la verdad es que no estaban muy bien. Se acabaron vendiendo a cabo de tiempo algunas de ellas, pero todo eso les permitió a ellos desarrollar el oficio de ilustrador, que es diferente de lo de dibujante de cómics, es complicado, es difícil. Es denigrante. Convendría que vieses un cómic de López, Cueto, Aldomado, Amador. Cobran lo mismo que tú. Sutil forma de decirle que no le parece muy bien. De selecciones ilustradas, de quien, como te dije hace un rato, tengo el mejor de los recuerdos de Josep Tutén, o de su hermano, que también venía por allá. Pero Josep Tutén, que era para mí realmente un hombre capaz de levantar a un muerto de su tumba y animarlo. Pero la contrapartida es que nunca cobré ningún tipo de derechos de reventa. Y me consta que si me podían pagar lo que me pagaban por un original, es que él sabía que lo iba a amortizar con seguridad. I'm still not satisfied. I've heard rumors about your operation. Rumors? Scuttlebutt! I can tell you all about the rumors. I'm a villain. I'm a loathsome racketeer. This money you see before you, I've stolen it from the pocketbooks of unsuspecting mothers. Filthy, lying rumors. But this is a problem that every great man faces. The rumors of corruption that breeds in high places. Rumors seeking to discredit my noble aims. And now these rumors have crept into my own house, vilifying and besmirching my honesty, my fair name, my integrity. Sí, estos originales que me estaba diciendo que no se habían... que usted los había reclamado y le habían dicho que no... Sí, Tutén me dijo que no tenía más. Me dio unos cuantos que no eran precisamente los buenos. Y digo, bien, no, el otro ha desaparecido, como hemos vendido por ahí y tal, ya no han vuelto, no nos han devuelto los originales y no están, no se encuentran. O sea, esta fue su excusa. Este tiene su historia. Este señor de espaldas es Badia Camps. Y este señor de frente es mi cuñado. Esto... jo diria que és suyo, aquí pone Camps. Sí, les primeres que vaig fer pel Tutén. Em va fer canviar el nom, El Tutén que em va dir que no era comercial... Ostres, tu. Mare de Déu, quants anys fa de tot això. Són bastant innocents, aquestes, És que són les primeres que vaig fer. Ella no serà Rai. No.
És que n'hi ha que semblen del Longarón, d'aquestes cobertes, tu. Porque no lo entiendo todavía cómo funcionaba esto. Le pasaba los originales a él luego para que me los comerciara fuera, para que los vendiera como sindicación. Por eso estaban en selecciones, pero no era un trabajo encargado por selecciones, esto era un trabajo encargado por Toray. Yo con el señor Ainé hice un trato, le hice un precio especial para que me devolviera los originales y fueron los primeros que conseguí. Y por eso luego podía pasarlos a Tutén y por eso Tutén no me los devolvía. Que son de las primeras, entonces. Sí. ¿Y cuáles eran sus dificultades? Amb dificultats, escolta, tota la vida pues, hi ha dificultats, tu. Escolta, pintar és dificultós, és una lluita, no? Escolta. Pero en ese momento, ¿cuáles eran los retos? ¿Qué era lo que estaba intentando conseguir en ese momento? ¿Cuáles eran las dificultades? Lo primero que debes conseguir en una cubierta es que el editor haga negocio contigo y vende el libro. Esto es lo primero. Ediciones Toray. Para sernos devueltos una vez utilizados, entregamos a Selecciones Ilustradas los clichés de portadas y de interiores de Aventuras número 30, Patrulla de Carreteras, Enfermeras número 2, Al otro lado del miedo. ¿Quién lo recibía esto? No conozco la firma, qué pena. Recibí. Barcelona, 10 de junio de 1970. Claro, Toray lo pagaba, luego se le daba Selecciones lo vendía, y aquí se pierde la pista del misterio. Me estaba comentando que usted le pidió en determinada ocasión a Tutén que le devolviera los originales, Sí, ¿no? sí. ¿Me quiere contar esa historia? Hombre, es una historia un poco durilla, porque yo necesitaba, no tenía nada, yo había roto todo lo que había tenido, los originales y las copias, y tenía necesidad de ver lo que había hecho, porque no me acordaba. Y por lo tanto le llamé a la floresta, pero que vive la floresta, y le dije, mira, escolta, necesitaría ver si puedes devolverme alguno, no digo todos, pero si tienes alguno de original, para saber qué es lo que hacía entonces, no sé, para saber más o menos, porque la verdad es que me he olvidado de cómo pintaba, cómo dibujaba y cómo dibujaba. Y me dijo, hombre, yo creo que es mejor que no lo veas, porque posiblemente no te gustaría. Tutén también tenía cosas buenas, pero fue cambiando bastante. El dinero dicen que hace cambiar, y él cambió bastante, ¿comprendes? Casi todos los agentes cambiaban bastante. Tocaban dinero, es dinero hasta cierto punto fácil, porque ellos diciéndote, no, es que esto no lo ha querido el editor, ya está solucionado, arréglalo. Ole. Qué respeto por los originales, ¿no? Esto supongo que lo hacían para confeccionar el anuncio del siguiente número. Claro, y como no existían las fotocopiadoras en aquella época, esos rayados con Gillette eran marca de fábrica de Selecciones. Si Tutén mismo dice que los dibujantes ganábamos cuatro veces lo que un asalariado, bancario, finista, etcétera, ¿vale? Sí, y además es cierto. Pero si tú dices que solo te quedas el 50%, tú estás ganando por cada dibujante 4 veces lo que un asalariado. Pero como además no es verdad que te estás quedando el 70%, estás ganando pues unas 6 veces lo que un asalariado. Pero es que además tienes 100 dibujantes. Luego estás ganando por 100 lo que 6.000 asalariados cada mes. Es decir, qué bonito, yo he conseguido que estos chicos vivan de puta madre, sí, pero yo me he puesto ciego a ganar dinero. Eso no lo dice. Pero si sabías que no estaba grabado, ¿para qué hablas tanto? Ay, señor.
Venga. ¿Y ahora qué estás hablando ahí? Dale, que mira que te gustaba hablar, Pero si es mudo, ¿para qué hablas si es mudo? No te oímos. Ay, serio. Me gustaba hablar, para cuando se ponía a la... Hizo mucho, Tutén, trajo mucha divisa, creó mucha riqueza, dio muchos puestos de trabajo. Pero nada más. Lo demás, luego hay otra parte siniestra por parte de él, que es el engaño que descubre el propio Blay, el contable que tiene. El contable que tiene, como ve que Tutén está entrando a saco, se inventa historias que no existen. Historietas de rifle de López Espí, no, títulos que no existen, y se las paga a sí mismo, como si se las hubiese pagado López Espí. Se inventa historietas de romance que no existen, y se las paga a sí mismo, como igual que las pagaba a los que realmente las hacían, como lo ganó Pepe González y yo, y todos los demás. ¿Qué ocurre? Que cuando va cogiendo una dimensión aquella agencia tan grande, Tutén coge otro contable de otra envergadura, porque claro, todo empezó un poco así, de aficionados. Y ese contable descubre todo el tinglao. Y entonces ve que Blay Navarro, el contable de Selecciones Ilustradas, se ha llevado millones. Y entonces cuando lo descubre, pone el grito en el cielo, la denuncia, se reúne en el despacho. ¡Qué casualidad! No hay denuncia. Hacen un pacto. El pacto es que Tutén no denuncia a Blay Navarro a pesar de los millones que le han robado. Pero, porque cuando se levanta esta liebre, Blay Navarro dice, pues yo voy a contar todo lo que os ha robado a vosotros. Yo solo he robado a un ladrón. ¿Qué ocurre? Que pactan en el despacho. Tú no largas nada, yo no te denuncio y además te indemnizo para que no estés muy jodido, yo que sé, te pongo en el paro, lo que sea. Yo eso no lo sé, estoy haciendo una suposición. Pero la suposición es lógica, puesto que si un individuo ha hecho un desfalco y no es denunciado, es porque han pactado que ese individuo no hablará y no dirá de lo que sabe de todo lo que ha hecho Tutén. Estas cosas también son parte de la historia, hay que decirlas, porque nadie es perfecto, como decía Willy Wilder. Nobody's perfect. Es decir, no podemos hacer ahora que Tutén sea perfecto, sin mácula. No, Tutén era un ser humano y una persona a la que hay que agradecerle todo lo que hizo, pero también hay que hablar y hay que decir lo que también hizo. Y lo que también hizo es abusar de su poder. Y es más, guiones que llegaban a nombres de un dibujante se los daba a otro, porque le caía mejor, porque a él le parecía, es decir, pues para eso era la empresa suya. Yo he visto a Mora, un tal Mora, que iba por allí un dibujante, yo preguntarle a Tutén o a Marcelo Miralles si tenía guión para los ingleses de Inglaterra, si me había llegado un guión de romance, y me decía, no, esta semana no te ha llegado ninguno. Y ver en la mesa dibujar a Mora una historia de romance que en el guión, en la parte de arriba, el traductor había puesto, el guión en castellano ya, traducido, había puesto García. Y él se llamaba Mora. Entonces me quedé un poco así. Y esas cositas que vas diciendo, bueno, pues te están puteando. Sí, bueno, vale, de acuerdo. ¿Qué pasó? Que cuando me voy a Londres con 19 años, Dick Lewis, el director de Mirabel, me saluda con un afecto y tal, me da una serie de Simon Slade, me dice que le gusta mucho mi trabajo. ¿Qué ocurre? Descubro que Tutén ha estado desviando, que a este editor le gustaba mucho lo que yo hacía, tanto prácticamente como de Pepe González, está desviando guiones míos a otros autores que no le llega trabajo, por lo que sea, porque gusta menos al editor. Esa era la manipulación, que al fin y al cabo él hacía y deshacía lo que le daba la gana. Muy bien. ¿Podía tener derecho a hacerlo? Sí, la agencia era suya y él había abierto el mercado. Pero me parece inmoral, me parece injusto. Sí, ya lo sabemos, que te gustaba mucho. Pero ese mudo, que no te entendemos. Si a mí no hubiera subtítulos. ¿Y qué debías decir aquí? No sé. ¡Hala! ¿Me queréis explicar qué hacen aquí historietas sin mi visto bueno y que no había visto nunca? No las guardes, o ya habrá bollo. O trampas saducias como, por ejemplo, vender los derechos de autor y decirle al autor, mira, los derechos de autor son 1.000 pesetas por página de tu álbum de 46 páginas y él lo ha vendido por 15.000, pero ha facturado
14.000 de alquiler de fotolitos, 1.000 de derechos de autor. Al otro le da igual, el otro paga en total 15.000 con los fotolitos, pero él ya ha hecho, para que sea legal el atraco a mano armada, ya ha facturado el alquiler de fotolitos 14 veces más que los derechos de autor, por lo tanto, y luego al autor le dice, mira, 1.000 pesetas la página, pero algo es algo, sí, y él se va haciendo cada vez más rico. Todas esas cosas, esas trampas que se han hecho, que hacen las agencias y los representantes, son tremendas, han sido tremendas, o sea, y sobre todo antes, es que entraban a saco. Se intentó siempre presentar las cuentas lo más claramente posible, porque como es natural y es lógico en todas las profesiones, pero en esa más, porque eso es de gente creativa, pues siempre piensan que la otra persona se está enriqueciendo a su costa, y es propio de la profesión, lo lleva, entra dentro de... es un oficio solitario, el dibujante está en su casa trabajando, le cuesta hacer aquel dibujo, aquello es difícil, y caray, mientras lo está haciendo va pensando, y ahora esto, y esto va a ir allí, y esto seguro que van a pagar mucho dinero, y a mí me van a dar... No, hubo un porcentaje. No le puedo decir de las épocas que yo no sé, eso ya no lo sé, la verdad es que no lo sé. Yo he preguntado y parece que nunca lo hubo. Preguntaré, pero ¿y en esa época qué había? A gente que lo podía saber, porque yo mismo, a mí me llegaban estas noticias, digo, a ver si es verdad. Y nunca lo pude corroborar esto. Ya le digo que la época que ya ocupábamos ya estábamos ya Rafael Martínez, yo, Jorge Sánchez, de esa época ya posterior, nos quedábamos en la comisión normal, que todo el mundo sabía, y ya está, no había ninguna cosa escondida, no, eso no. Y las épocas anteriores, pues no lo sé, pero no me consta, no creo. Yo diría que no, me atrevería a decir que no. Quien puede escribir la historia de Selecciones Ilustradas, yo creo que es Marcelo Miralles. Yo creo que es una parte importante, muy importante, porque ha tocado lo que se llamaba el estudio, que era el estudio de los dibujantes, de los ilustradores, y era la parte trasera de oficinas, que llamamos oficinas, pero que bueno, que en las oficinas realmente es donde se cocía todo el trabajo que luego lo iba a desarrollar el estudio. O sea, y Miralles es, yo creo que te lo dije un día, es la pieza de la cadena que une dos partes de esta cadena que son muy importantes, y Marcelo sabe la historia de las dos. O sea, yo creo que es más fiable en esto, mucho más fiable Marcelo Miralles que todo lo que pueda contar unos ilustradores que no conocen toda la historia, conocen una parte de la historia, y a veces no conocen ni la misma historia. Nadie llegó a conocer durante todos aquellos años a ningún guionista, y no todos tuvimos la suerte de ver nuestros trabajos publicados, lo que te he dicho antes. Los miles de originales realizados por todos nosotros y que se nos prohibió firmar con nuestro nombre desaparecerían para siempre más allá de nuestras fronteras, siendo manipulados despóticamente para la consecución de múltiples beneficios de los que el autor no tuvo jamás conocimiento. Esta es la realidad de lo que estaba pasando entonces con muchas de las colecciones en las que nosotros dibujábamos para afuera. Y no pienses que con esto me pongo una medalla y decir, fíjate qué buenos éramos, que trabajábamos para Inglaterra, para Estados Unidos, para Alemania. No, en todos esos países yo creo que nos consideraban como mano de obra barata de un país tercermundista. Esta es la realidad. Ni editores ni representantes estaban nunca al lado nuestro, estaban siempre al lado del editor al que le vendían nuestros trabajos. Se publicaba cuanto más mejor en cualquier sitio, y desde luego ni siquiera la deferencia de hacernos llegar el ejemplar publicado. En fin, terrible. Escolta, es para que lo vean. Domingo! Sí? Veniu un moment, home. I què fa el Cortilla? Sobreviure Sobreviure també, bueno, però el Cortilla és molt gran, té l'edat d'aquest ja. Llegeix això. Sí, home, clar, té 80 anys ja. Llegeix això. Lo siento, Kimo, pero no lo veo. No hay otro. ¿Qué digo aquí? Remedio, la calidad de esta serie no permite nuevos. Menos.
Sí, menos. Muchas cosas. Y pasan en esta historia muchas cosas que otros tacharía. Hòstia. Bueno, està tan malament això, Però això demostra que el Tutén era així. És que t'enfonsava o no t'enfonsava. Amb això sol ja n'hi ha per dir, bueno, tu... Ja et dic que tu no lo sabes, que has vist plorar plorés. Y a mí me echó a freír nabos. Delante del Bueno, tíos así que... Él no sabía que yo estaba, me dijo, oye, que Domingo me pide que si tenéis trabajo, dice, envíalo a freír nabos. Hostia, yo estaba casado con hijos y todo. Es muy duro esto, hombre. Sí. Home, Brea le hizo una putada muy gorda a Brea. Porque el Brea le dijo, tú ven aquí y no te vayas con nadie. Porque a Brea le habían ofrecido oportunidades de ir a no sé dónde. Y entonces dice, no, me quedo contigo y tal. Entonces cuando él se quedó ya con Tutén, dijo, es que no hay trabajo. Después de haberlo dicho que se quedara. Y con Julián también va a pasar. Con Julián también va a pasar. Sí. Va a marchar y va a escribir una carta per Nadal. A ver, ¿tenía obligación de mantenerlos? Si vas a mirar, ¿qué obligación tenía? Sí, però no hi ha necessitat de fotre aquestes... No té per què dius. Perquè normalment t'enfonsa. Li pots dir, escolta'm... Ell també era jove, suposo. Ell el que feia és per picar-te, aviam si agafaves i et superaves més encara. Nunca se ayudó a potenciar el talento personal que acababa proyectándose estérilmente en forma de chistes, bromas o parodias teatrales. Era una coña continua. Oye, allí en el estudio de Tutén eran locos todos. Hacían unas burradas. Esto ya te lo habrán dicho, ¿no? ¿No te lo han dicho? ¿Y usted había participado de alguna, o había sido víctima de alguna de aquellas bromas terroríficas que hacían? Hay tanto. Es que eso era condición sine qua non. Pero unas bromas terroríficas que ala te ríes, ¿no? Dibujante, Cuoto. Lector, Manuel. Jefe estudio, Manuel. Dirección, Manuel. Envío, Manuel. El que va a arruinarnos, Manuel. ¡Ay, qué simpático! Hijo de puta. Qué cerdo. Es una broma, Manel, ¿o no? Yo me cago en sus muertos también en broma. ¿Quién escribió eso? Tutén. Esta es la firma de Tutén. Lo único que puedo decirte es que el ambiente de selecciones era muy ácido. Era de estar continuamente, o sea, de entrar preparada, con la espada preparada para contestar algo gracioso a cualquier cosa con la que te intentaran minar la moral. Era per provocar, perquè reaccionessis i collons. Sí, però això ho he fet amb tots, bueno, doncs això ens ho passava a tots, Això d'arreglar els bocadillos, tot això sí. Bocadillos i dir-me que em foto fatal i tot plegat. Bueno, per això no tenia raó, però l'altre... Ah, molt bé, home. Bé, amor verdadero. Sí, amor verdadero sale por el miadero, sí. Això t'ho va posar Tutén perquè estigués content. Sí, sabies estar? Penso que estava enamorat de tu, Tutén. Sí. ¿A que sí? Sí, claro. Como aquel que saluda a una mujer, dice... Encantado no. Así, empalmado de conocerte, el bulto es mío. Y ella dice, encharcada de conocerte, el flujo es mío. En cuanto pude me largué de Selecciones Ilustradas. Primero de trabajar allí. Me parecía un infierno. Selecciones Ilustradas generaba un sentido del humor tan cruel que solo lo ejercitaban. El sentido del humor de Selecciones Ilustradas era meterse con uno, con los defectos y con sus debilidades, y que los demás le reían las gracias. Era un sentido del humor en general muy cruel, que si se genera en una empresa que está dirigida por una persona, las empresas suelen ser el reflejo de la dirección. Eso significaba que un poco, de alguna forma, ahí estaba la personalidad de Tutén, porque en las bromas que se hacían, él participaba mucho de ese tipo de bromas. Eso se ha contado, eso se dice. Cuando le pongan el nombre a una calle a José Tutén, ¿se va a decir eso? ¿O solamente se va a decir lo bonito, como suele ocurrir? Yo creo que también había, en el fondo, una falta de respeto. Que el que se quería más tenía una falta de respeto hacia el menor, ¿no? Y esto funcionaba de arriba a abajo. O sea, Tutén era el máximo supremo. Tutén podía gastar bromas y luego se iba transmitiendo por una jerarquía que había establecida. Y bueno, claro, yo era yo era el tonto de la película, era el niño de recados, ¿no? Aunque en este momento ya no hacía de niños de recado, hacía de chico
de confianza de Tutén, que esto me llevó más de un problema. Y aún creo que me sigue llevando, ¿no? A veces hay un resquemor con la gente de aquella época. El juego era a ver quién es más hábil verbalmente para hundir al otro. ¿Tutén era de otra manera con sus empleados de cómo lo era con usted? No, era una persona muy abierta y que hablaba claramente con todos y de todo. Ya no, cuando yo estuve allí ya no había tanta gente trabajando allí, ¿no? La gente trabajaba en su casa. Ya no era como cuenta de los profesionales, ¿no? Yo no lo vi esto. Ha sido una persona controvertida, ha habido... No, en general, la opinión siempre hacia Tutén ha sido favorable. Como todas las personas, ha tenido sus luces y sus sombras, pero las luces son mucho mayores que las sombras. Las sombras pues las podemos conocer unos cuantos que estábamos a su lado, pero es que además él nos formó a todos, a la mayoría de dibujantes, desde luego a todos los que estuvimos trabajando en esto, nos formó porque somos hijos de Tutén, que no nos gusta, somos hijos, y todos lo somos, incluso, bueno, yo qué sé, pregunte a Berenguer de la cúpula sobre Tutén, que Tutén lo ayudó cuando empezó a publicar, Rafael Martínez formó selecciones, quiero decir que ha sido una persona que ha estado en el Salón del Cómic, se hizo gracias a Tutén. Digan lo que digan. Quiero decir que ha estado en el principio de todas las cosas. Ha sido un animador de todas las actividades relacionadas con ese mundo del cómic y de la ilustración. Y merece un estudio a fondo. Que sí que me contó Tutén una vez que hacían guerras de cagarros. Que se cagaban, cogían el cagarro y hacían guerras. Eso sí que me contó una anécdota de estas. Yo en el viaje a Madrid, cuando me sorprendió así de sorpresa, el Carlos Jiménez me hizo la foto cuando estaba en el váter y yo mira qué cara pongo. ¿Pero eso se lo hizo todo el mundo o te lo hizo a ti? No, a mí. ¿Carlos Jiménez? Sí, pero luego de eso, hoy me pidió perdón. Digo, es que se me ocurrió a instancias de Pepe, también dijo, vamos a cogerlo de sorpresa. ¿La idea que fue de Pepe? Sí. Bueno, entre los dos. Pero tampoco no me molesté mucho, ¿eh? Al principio dije que yo monté el número de estar cabreado y todo esto, pero luego... ¿Tú recuerdas una historieta de Jiménez? Las has visto, ¿no? Las has visto todas. Sí, he estado releyendo ahora las que me parecía que se referían a él. Bueno, hay una lucha, hay una guerra de mierda que dice Tutén, ¿no? Pepe es uno de ellos, yo soy otro. En esa concretamente sí, estoy muy retratado yo. Tutén se va y dice, Pepe, ¿te traigo un poco? Y Pepe, que ya te conocía, ni se te ocurra, ¿eh? Ni se te ocurra. Y al cabo de un rato aparece Tutén con un periódico y le hacen la mesa. ¡Pepe! ¡Plas! Se lo deja caer ahí. Y Pepe, asqueroso, ¿qué tal? Igual. Y no se me ocurre nada más que coger una regla así larga. Y digo, hostia, Tutén. Hago así y se mancha la punta de la regla. Y le hago a Pepe. Mira, Pepe. ¡Hostia, otro! ¡Ni se te ocurra, ni se te ocurra! Empieza a manosear, le da un golpe a la regla y le salta encima. ¡Pam! Se salpica un poco. Coge Pepe, hace así, con otra regla, va a Tutén y le hace, ¡Tutén! ¡Zas! Se lo pega en la cara. Y ahí empezó todo el cacao. Fíjate lo de la agilidad que te digo, que Tutén dice, ¡hostia! ¡Hostia! ¡Uy, Pepe! Coge con las dos manos así. Sí. Y ¡za! Se lo lanza a Pepe. Y Pepe, que estaba entre medio de una puerta, entre medio de dos despachos,
Se la ve venir, coge la puerta y hace ¡ca! La cierra y lo corta por la mitad. Y quedó la mitad dentro, la mitad fuera. Es asqueroso, pero es increíble. Pero eso era continuo, ¿eh? Y se van tan panchos a dormir y preguntándose qué opinará la señora de la limpieza al día siguiente. Pero además que parte del jefe, el que te lo esté haciendo tu jefe... Tutén siempre jugaba que no era el jefe, ¿eh? Tutén era el gran padre blanco, que es otra cosa. Era muy paternal. Yo me enteré muchos años después que Tutén era dibujante, pero claro, ya entendí que aquí algo malo hay con los dibujantes porque estamos un poco locos. Y Tutén estaba un poco loco, claro, también. Entonces, al margen de todo esto, un dibujante que busca trabajo y de repente se hace agente de otros y ahí acaba montando una agencia, parte de entrada de un jefe, de una jefatura muy coleguil, ¿no? O sea, de colegas. A partir de ahí van llegando los demás y él va siendo como el padre, pero no a él no le gustaría, a Tutén no le gustaría nunca verse como el jefe. Como el que tiene el mérito de la creación, de creaciones editoriales y de selecciones, sí, pero no como el jefe de la corbata y el horario, ¿no? Sino él es progre y es paternal, sobre todo es paternal. ¿Qué tipo de padre era Tutén? Tutén era un padre exigente, en cierta manera sí, era una persona bondadosa, también tenía su carácter, era una persona muy especial. Era una persona agradable de tratar y además siempre trataba de enseñarte y de sorprenderte también, porque claro, el diálogo con él siempre era difícil en el sentido que según como él tenía una gran capacidad de sorprenderte, ¿no? Le decías una cosa, entonces te daba la vuelta a lo que le habías dicho y te salía con la idea contraria. Era un gran discutidor. Lo de Tutén fue algo muy grande porque la primera broma de la que tengo conocimiento es de que uno de los nuevos que entró se solía cogerle por los pies, meterle la cabeza en la tapa del váter, meter la cabeza dentro y tirar de la cadena. Tal cual, ¿eh? Esa es una broma cruel. Y entonces fue cuando Tutén dijo, eso a mí no me lo haríais. Y automáticamente pues lo que hicimos es cogerlo entre todos, desnudarle de cintura para abajo y echarle porquería en sus órganos genitales. ¿A él le llegaron a hacer la vaca o no? Sí, a Tutén sí. Sí, tanto. Porque él participaba cuando lo hacían los demás, ¿no? Pensaban que a él no se lo harían, joder, si lo pillaron un día, todos se pusieron de acuerdo. Mañana Tutén. Y se lo hicieron y tanto. No sé qué le metieron allá, de todo le metieron. ¿Tú estabas presente? No estaba presente. Es que hay quien me ha dicho que no se le llegó a hacer. No lo sé. A Tutén también una ocasión, como era también el jefe y era intocable y tal, hostia, esto lo vamos a joder ahora. Y cogimos y entre Pepe y vamos a ver si le hacemos la vaca y todo persiguiéndolo por todo el pasillo. Tutén por todo el estudio, no, vamos a hacer la vaca y tal, tío, no, a mí no, que soy el jefe y tal, a mí no. Y bueno, también se acojonó, ¿no? Pero bueno, fuimos a intentar cogerlo y hacerle la vaca, pero el tío, ya digo, el tío era, imagínate, una imagen para él que era el jefe, tú. Nosotros éramos sus hijos, ¿no? Y él estaba por encima nuestro. Y intentar hacer la vaca para él era una infamia que no veas. ¿Pero se lo hicisteis? No, al final fue broma más que nada. Lo cogimos, pero no llegamos a hacer la vaca, porque no nos había caído el pelo, ¿eh? Sí, hombre, bromas, por ejemplo, pues una que me dio bastante, que se asustaron y todo porque había ido a cobrar al banco, me parece que eran en aquella época 300 euros de ahora, que son 50.000 pesetas, y yo entregué el dinero, porque claro, ibas a cobrar y entonces no es como ahora que vas con vigilantes o lo que fuera, ibas a la brava, ¿no? Cobrabas y subías con todo el dinero para pagar la nómina. Y me hicieron una broma conforme el dinero no lo había dejado donde lo tenía que dejar y había desaparecido. Yo tenía entonces 18 años o así. Y la broma era que, a ver, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de que no esté el dinero? Y a ver, el último que lo ha visto, digo, yo he ido a cobrar esta mañana y lo he dejado, pues aquí no está. Y te me pegó una bronca, yo me lo creí. Mira, me empezó a coger un sudor frío y un mareo que me desmayé. Me tuvieron que coger todos y juraron que nunca más harían ninguna broma. Me pusieron encima de la mesa
porque se pensaba que me había dado algo. Y es del estrés que tuve en aquel momento, me cogí una lipotimia, porque claro, la responsabilidad, ¿no? Esta es una de las bromas que era bastante gorda. La broma típica del crío que lo asustan. Pero había otras con Víctor Ramos. Por ejemplo, Víctor Ramos hacía una broma que se vestía de monstruo, ya feo como era el hombre, se vestía de monstruo, apagaba las luces de Selecciones Ilustradas y perseguía a 2 o 3 que eran bastante hipocondríacos y los esperaba en un rincón que no se lo esperaban. Y cuando desaparecía se encendía una linterna y hacía ver que era un monstruo y era tremendo. Mira, ¿ves? Víctor Ramos disfrazado de monstruo como en aquella foto que yo estoy tirado por el suelo. Bueno, ¿eh? ¿Y el maquillaje quién lo hizo? Se lo hacían todos allí, entre dibujantes. Con celo, wash blanco, wash negro y todo esto. Un poco esparadrapo por aquí y tal. Mira fotos mías de Drácula. A ver qué te parece. Mira. ¿Qué parece? ¿Estos son tuyos o de Enrique? No, están hechas por Longarón. En su casa. En los sótanos, que tiene un sótano. Tengo muchas más, no sé dónde están. Estas no son las únicas. ¿Y estas se llegaron a utilizar? No lo sé, no, creo que no. Estas no las ha visto nadie. Las hizo, pues le hacía gracia, me las quedé yo, no quiero recordar que las enseñara. A lo mejor las hubieran aprovechado, claro. Mira aquí. Que dan hasta miedo, ¿eh? Las que tengo, las que veas, de las que tengo toda la cara quemada, que ya son fantásticas. Son esos fenómenos que se dieron en selecciones, ¿no? Por ejemplo, Pepe era una víctima propiciatoria y Víctor era otra víctima propiciatoria, casi te diría yo profesional, en el sentido de que ya se prestaba, asumía ese papel y lo cumplía a la perfección. Se ponía un escudo súper fuerte y tiramillas. Y así era como el precio que pagaba por ser admitido en el club. Madre, Guillermo Hierro y... Oh, por Dios. Mira, Tutén, con Virginia. Él es el fin de año o algo así, sí. Y siempre estábamos en fiestas y de bailes. Qué tiempos. Y era la época que tiraban bombas. Y nosotros nos quedábamos por la noche y hasta las 3 de la madrugada haciendo el imbécil, gritando. Y había un compañero que se llamaba aquel que mató a su padre. Antonio Romero. Sí. Antonio Romero, y entonces pues nos quedábamos y él hacía de monstruo. Y estaba un poco tocado, pero no como para hacerlo de su padre. Lo de su padre es porque tenía unos problemas los dos y aquello no se podía solucionar. Y él lo solucionó dándole 20 puñaladas a su padre. Pero era un ambiente muy raro, había un tío allí que había matado a su padre y estaba trabajando con nosotros, y era un tío que cuando empezaba te miraba fijo y te decía te mataré, pues claro, todo el mundo se acojonaba, y luego lo ingresaban al psiquiátrico en Sant Boi, en el psiquiátrico de Sant Boi, y luego lo llenaban de medicamentos. Salía drogadísimo, perdido, Antonio se llamaba, salía drogadito y estaba pues 1 mes o 2 meses en la calle hasta que te mirabas y decía te voy a matar, y lo avisaban y se lo llevaban otra vez. O sea, era un ambiente realmente muy extraño, Selecciones Ilustradas. ¿Y tú no crees que alguna de esas personas pudo verse afectada por las bromas? Sí, claro que sí, hay gente que le afectaba, hombre.
el Antonio Romero que ya estaba tocadito, me venía a enseñar sus dibujos a veces. Oye, Monse, ¿qué te parece esta página? Yo sin mirarle cogía la página, un día cogí la página y se la tiré al suelo, ¿sabes? Esto, bien, se la tiré al suelo. Y oigo una voz detrás mío, coge la página y dámela, coge la página y dámela. Y oí la voz aquella y digo, hostia, este tío me mata. Cogí, oye, Antonio, te lo has tomado mal, esto es una broma. Bromas así no me gustan, no me hagas más, ¿sabes? Y le di la página, le pedí disculpas, porque tenía toda la razón del mundo. Así funcionábamos, ¿sabes? A lo bestia. Y a gente, pues, que le hacía daño. Este es Antonio Romero y soy yo. Yo tengo originales, de Antonio Romero, buenísimo. Sí, era muy bueno. Si lo tenía a mi lado. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Yo lo cuidaba. Cuando cogía una borrachera de una... decían, anda, ves a Prunés. Yo iba porque un día le pegué 2 hostias a una puta que trajo Pepe. ¿Cómo? A una puta que trajo Pepe y el tío se encandiló. Y como la tía no quería bailar con él, le dio 2 hostias. Y bueno, y entonces Soten me dice, llévatelo y que saque todo lo que tiene en el cuerpo. Fuimos al lavabo y le estuve lavando la cara, le estuve metiendo los dedos en la boca hasta que sacó la última papilla, ¿me entiendes? Y entonces decía, hostia, es que Prunés es tan bueno, porque hay que aguantarme a mí. Y ya se puso otra vez el idiota. Y estos dibujos son 2 dibujos que yo cogí, que estaban en estas fiestas, hacíamos las fiestas y los colgábamos por allí, por el pasillo. Y estos 2 me los llevé yo. Estos de Pepe González, ¿ves? En plan, digamos, irónico, con una liga que pone secciones ilustradas. ¿Esta es la liga? ¿Quiénes eran las mujeres de Selecciones Ilustradas? Pues eran poquísimas, ¿verdad? Era un ambiente muy masculino, me parece. Era yo sola. Había Virginia en la oficina, Carmen Mas en la oficina y la mujer de Tutén, Emilia, en la oficina. Pero allí con los dibujantes solo era yo. Que era un paquete. Era muy mala. El primer tebeo de Rosas Blancas, no era Rosas Blancas, era más inferior. Ay, me acordaré toda la vida, una española en Nueva York. Estuve para hacer aquella historieta. Oh, que me decían, pasaba el Fernando, ¿aún estás con eso? Y el trabajo era mío. Ay, sí, mira, qué tiempos, oye. Hostia, qué tiempos, tú. Nostalgia, tú. ¿Has notado cómo huele? Sí. Sí. A perros. Toda mi casa huele así ahora. Hostia. Claro, papel viejo, mohoso y hecho una mierda. Quita, quita. Espera que lo vamos a archivar. Lo vamos a archivar, tú. ¿Y no era un ambiente muy machista? No, solo había uno machista, el Enric Montserrat. Este sí era machista. Anda, que si lo oye, no se lo enseñe, córtalo si acaso. Sí, porque Enric Montserrat era un poco, bueno, como que había ido a las Olimpiadas de Roma, me parece que era de Roma. Y el tío se pensaba. No, pero los demás no, muy majos, ¿eh? A mí me hacían cada putada. Esta es la rara avis que decíamos antes, María, la única chica dibujante que teníamos allí. Aparte de otra, Judith Castañé, que tuvo un final bastante trágico. Víctor Ramos, cuando se parecía a Woody Allen. Estupendo. Oye, una pregunta, ¿quién era Judith Castañé? ¿Quién? Judith Castañé. No sé, a ver, Judith Castañé. ¿No sería Emilia Castañeda? No, no sé quién es Judith. ¡Ay, espera, la Judith! Uf, no hay fotos de ella por ninguna parte. Esta es la que se mató. Hubo otra dibujante, dices, que tuvo un final trágico. Sí, era Judith Castañé, que
vivía en una masía y un día decidió, no se sabe muy bien por qué, esta es la boda de Tuten, esta es su mujer, decidió matar a sus perros, prenderle fuego a la masía y pegarse un tiro de escopeta en la cabeza. A ver, aquí sale una noticia de sucesos y después sale otra noticia de sucesos. Veo su estampa, su cara, pero no hay fotos de ella en ninguna parte, es verdad. No. Ni siquiera se la menciona en el libro de Fernando Fernández. ¿Eh? Tampoco se la menciona en el libro de Fernando Fernández. Es que yo la vi muchas veces allí, yo no sé qué hacía, que si era guionista o algo, porque estaba muy a menudo y ella también era muy muy escandalera y muy de estas personas que son muy extrovertidas y luego resulta que esta cosa acaba mal. A mí me dijeron que se metían mucho con ella. Sí, porque como de eso, la verdad te decir que como mujer no valía nada, físicamente ni el cuerpo, no valía, la verdad. Pero no era para eso porque yo nunca he hecho problemas con eso, que la gente esté mejor o peor de físico. No, a mí no me importa. Allí han habido varios que han tenido manía y rabia y en cambio yo era muy amigo de ellos. Los cuales 2 o 3 no te los nombraré. ¿No me los nombrarás ni las iniciales siquiera? No. Son bromas muy pesadas, crueles. Pero mira, teníamos 20 y pico de años y era el juego de allá. Que yo, antes de entrar aquí, yo no era así, de esa manera. Pero te contagia y da así, ¿eh? Va de mala leche, pues venga, mala leche. La pasada semana un trágico suceso alteró la vida rubinense. Judith Castañé, soltera, que vivía sola en las proximidades del Paseo de las Torres Las Sabinas, después de matar a 7 de los 9 perros que poseía, intentó poner fin a su vida disparándose un tiro en la cabeza. ¿Ella tenía fama de lesbiana? Sí, se había hablado de esto, pero no sé si lo era. ¿Y se metían con ella por ese tema? No me acuerdo si se metían con ella por este tema porque lo encuentro absurdo. Porque a mí me importa un pepino que lo fuera o no lo fuera. O sea, es que si a los demás le importaba. Bueno, con Manel y con Pepe importaba y mucho, se metían, se hacían los juicios, ¿Quién etcétera. no se metía en el estudio? También se metieron conmigo. La gente muy... ¿Y por qué se metían contigo? Esto ya lo sabes, se lo he comentado 40 veces, hombre. Ya con el tiempo esto hay que entenderlo, hombre, que hay gente que aún guarda cosas de aquella época. Noto en alguien, en algunas personas, que sienten aún rencor por cosas que se hicieron cuando hace 50 años. ¿50? Sí. 45, 50 años. ¿Por ejemplo? No doy nombres. ¿Y tenía familia, Judith Castañé? No lo sé. Es que me gustaría intentar al menos conseguir una foto de ella. ¿No? ¿Quién puede tener una foto de ella? ¿De quién era muy amiga ella? Teniendo esta manía, creo que nadie tenía amistad con ella. ¿Eh? ¿Perdón? Porque se suicidó. Porque debía estar desesperada. Yo creo que solo que hubiera tenido, bueno, yo mismo yo la trataba bien, pero ¿y qué? Lo suficiente, oye. No decir, bueno, de 100, 99 me tratan mal y uno no me va a salvar. No es suficiente, hombre. Leyito, ¿qué miras tú? Qué guapo eres. El pasado día 17, sobre las 11:30 horas, fueron requeridos los servicios de la Policía Gubernativa para efectuar las diligencias oportunas en relación con un suceso acaecido horas antes y en el que tomó parte la señorita Judith Castañé Ratés, soltera, de 44 años de edad y con domicilio en la calle Ciudad de Mendoza 36, en el barrio de Las Sabinas de Rubí. Dicha señorita, que se dedicaba a la protección de animales, tales como perros, gallinas, patos, peces y otros, y que vivía sola en el citado domicilio, sufrió al parecer una perturbación en sus facultades mentales y con un revólver de un tipo antiguo efectuó 8 disparos, matando a varios perros y se disparó finalmente un tiro que le quedó alojado en la sien. Fue trasladada a la Mutua de Seguros de Tarrasa, desde donde se la envió a la residencia Francisco Franco de Barcelona, donde le fue extraída la bala, hallándose en estado muy grave.
No tenía muchas amistades y sí familiares, aunque retirados. Parece ser que se dedicaba a dibujar cómics para alguna revista. Se instruyeron las oportunas diligencias para pasar al juzgado de distrito de Rubí. Re, Virginia, re. Hostia, sí que es la Judith, tú. ¿Crees que es Judith? Hostia, yo creo que sí, tú. Tenía un problema y es que torcía un poco la boca, me parece. Tenía la boca un poco torcida, el labio montado un poco, tenía esta cosa. Y aquí me da la impresión de que lo tiene, ¿no lo ves? Poco, el labio un poco salido y la boca un poco torcida. Por cierto, me gastaron una broma a mí y fue precisamente Bea. Bea, ¿te recuerda el nombre? ¿Lo conoces? Bueno, pues cuando tuve los problemas de la vista, me recetaron gafas nuevas, vídeos nuevos y demás. Claro, tenía la sensación, que no era sensación, era real, de que las cosas, hasta que se adaptase la vista a los vídeos nuevos, deformaban la perspectiva. Y entonces expliqué el problema y se lo tomaron a broma, pero al día siguiente me encontré en la mesa de dibujo una página de cómic, o sea, con sus viñetas, medio acabadas, pero hechas con tinta ya acabadas. Pero estaban deformadas, totalmente deformadas. Y digo, hostias, ¿qué ha pasado aquí? La veía bien, la veía totalmente deformada. Y uno de ellos, creo que fue Bea, se dio un gustazo, perdió el tiempo para gastarme la bromita esta, que fue de antología. Es lo que recuerdo. Precisamente Bea me ha venido aquí a cuento porque fue uno de los autores de la broma. José María Bea, con pantalón corto y acompañado de su padre, hizo su primer contacto con José Tutén. Tiempo después, asistiendo ya al estudio, Bea era el único que tenía prohibido fumar por un acuerdo de su padre con Tutén. Quizás fueron aquellas paternales y estrictas reglas que padeció las que fomentaron su ingenio y rebeldía interior y lo convirtieron con el tiempo en el más terrible y diabólico niño travieso que pisó la agencia. Sí, eren bromes passadíssimes. Sí. Podies morir-te, podien gastar una broma i morir-te. Eren bromes molt passades, perquè la majoria era gent molt imaginativa i, esclar, guionistes i tal, i podien fer bromes d'aquelles que podien trocar que escolti, el seu fill s'ha mort. No dibuixant, però li hem pogut una broma que sí, era constantment bromes molt pesades. I si no te l'havien fet, sabies que algun dia t'arribaria, no? I havia ser una expectativa de por, era por, no? Al moment que te la feien, llavors ja passaves al grup dels que feien les bromes i ja estaves tranquil. Però sí, es van fer autèntiques bromes, però terroríficas. Rafael Martínez, el que el tiempo después se revelaría como importante agente y editor de la editorial Norma y encarnizado rival de Selecciones Ilustradas, fue un aventajado discípulo de José Tutén y se formó en el seno y a la sombra de este. ¿Y qué recuerdas de Rafael Martínez como...? Rafael Martínez vino de Extremadura, por allá, de jovencillo, y Tutén, pues como yo que era un tío listo y tal, le fue metiendo, primero de ayudante en la oficina, de no sé qué, no sé cuánto, luego ya era Hierro, hubo un tal Hierro, Guillermo Hierro, ¿has oído hablar? Que era la mano derecha de Tutén en cuanto a los negocios, hablaba inglés y tal, y se casó con una holandesa y se fue a Holanda, y el Rafael Martínez ocupó su sitio. Y este tío aprendió muy rápido, pero además era un tío que iba a medrar, a crecer, a chupar para arriba como fuera, y lo consiguió a base de lo que fuera, ¿entiendes? Si hubiera metido en política, hubiera tenido capacidad para la política, hubiera llegado a, no digo a presidente del gobierno, pero a ser un político importante, porque no le importaba a quién fastidiar, ¿no? Esto verás cuando lo oigas. Y eso lo digo a la cara, tío, ¿eh?
No hay poca gente que se atreva a hablar mal de Rafael Martínez a cámara. Ya no. Con la cámara apagada, sí, prácticamente todo el mundo. Pero a cámara encendida, no. ¿Cuál es la diferencia, a su parecer, entre Rafa Martínez y Tutén? Oh, son dos personas totalmente distintas totalmente. Primero, en mi opinión, Tutén tenía tantos defectos como puedo tener yo, pero tenía una virtud por encima de todas, que era un enamorado del cómic, porque eso se nota cuando hablas con él, hablabas con él, he comido con él, solos, y nos hemos tirado hablando de cómics hasta que el postre nos ha tirado a la calle. Y nunca he tenido esa conversación con Rafael. Rafael era más, no sé, cómo diría yo, no sé si le gustaba o se rodeaba de gente que le gustara el cómic, ¿no? Porque ahí lo que llevaba todo la cosa de agencia era Susa. O sea, era una chavala de un trato fabuloso. Rafa es más pragmático, esa es la palabra. Otros dibujantes te dirán otros epítetos. Con Rafael Martínez y así no va... Bueno, Rafael no creo que esté muy disponible para entrevistas, me da la sensación. Ah, ¿no? ¿Por qué no? No lo sé, pero... Igual sí, ¿eh? Porque Rafael también había tenido mucha relación con Pepe, de amistosa, ¿eh? Amistosa y después profesional. También cuando se marchó Pepe de selecciones en 80 y algo, Pepe estuvo con Rafael Martínez. Y con Norma hizo cosas, no sé exactamente, pero hizo cosas interesantes. Aparece Bea por la nueva oficina, de ahí de la calle Alibey, y le abre la puerta, precisamente le abre la puerta a Rafa. Y, hombre, Bea, tú por aquí y tal. Sí, mira, hombre, quería ver cómo estabas instalado y tu nueva oficina y tal. Bueno, pues pasa, que te lo enseñaré. Y mira, ves, aquí tenemos esto, aquí tenemos aquello, aquí el archivo, aquí contabilidad, ves, tengo aquí 3 o 4 ordenadores, todo lo hacemos así y tal, y venga, y aquí tengo esto, y ahí, mira qué terraza más cojonuda y tal, y lo iba llevando así por el hombro y lo iba acompañando, y cuando pasan por el recibidor y tal, abre la puerta y dice, y aquí la puerta, cabrón, ¡pum! Y le cierra la puerta. Dije, vea, me quedé fuera así. Hostia, me ha pasado a mí esto. Sí. Le fue enseñando todo y cuando pasan por ahí le abre la puerta del recibidor. Lo empuja y le cierra la puerta, tú. Hostia, cuesta de creer, ¿eh? Me hubiera gustado que te lo hubiera contado ya esto. Rafael Martínez era un tío resentido porque, como eran los jovencitos que llegaban allá, no veas el cachondeo que se le hacía a todos, ¿no? El Joan Martín le decía, cuando pasaba el Rafael Martínez, que era un crío, Extremadura 2, Cáceres y Badajoz. En plan de, coño, estáis ahí en el culo de España, ¿no? Y todo esto lo guardaba, tío. Y un día me dije, estos vendrán todos aquí, a mi agencia. Y en realidad sí, le hicimos algunos trabajos. Pero nada. Pepe y yo nos conocimos en el año 65 aproximadamente. Yo era un chico de recados en la agencia de dibujantes de Tutén, que se llamaba Selecciones Ilustradas, y allí entablamos pues una amistad, porque realmente Pepe era una persona muy accesible y siempre le gustaba estar con todo el mundo, así como otros dibujantes pues eran un poco más sectarios. Él no, él se acercaba mucho a los chicos que éramos allí éramos muchos chicos de recado, porque en aquella época los dibujantes eran realmente estrellas y les gustaba que tener gente que les hicieran recados. También en la agencia íbamos a llevar muchos paquetes a correos, íbamos a buscar Coca-Colas, íbamos a comprarles incluso entradas al cine. O sea que hacíamos un trabajo realmente muy variado, éramos 5 o 6 en botones, se llamaban botones. Y ahí entablamos una relación. Después pues yo ya pasé a un cargo de responsabilidad en la agencia, de jefe de ventas, y mantuvimos esta relación, éramos amiguetes. Y después, cuando me marché de Selecciones, al cabo de 12 años, en el 77, monté esta empresa propia, Norma.
mantuvimos una colaboración. Y esto duró hasta que el hijo de Tutén y la hija montaron una nueva agencia, encontraron un trabajo de historieta, me parece, con el personaje Barbie, que lo hacían para Inglaterra, y él empezó a colaborar con este personaje, y ya la relación nuestra se distanció un poco, sin romperse, porque de vez en cuando pues me traía algún retrato de Greta Garbo, de Marilyn, de James Dean, de Humphrey Bogart, y yo siempre se los compraba, porque él era un hombre que tenía un agujero en cada mano. Un hombre que había ganado muchísimo dinero, pero había gastado casi un poquito más de lo que había ganado. Entonces, siempre, como lo conocíamos y le queríamos los amigos, pues lo comprendíamos. Y yo a Pepe lo he acompañado, dice, acompáñame tú a ver si me paga algo. Y Norma me enseñaba de, es que ahora la cosa está muy mal, no sé qué, estoy hablando de muchos años, bueno, la cosa sigue mal, pero bueno, que te estoy hablando de muchos años, pero que darle dinero no le daba. Porque decía, Pepe, nos llevamos 2 o 3 originales y date por cobrado, vámonos. Raquel nunca iba de eso. Ni que le dijera que le cortaban el teléfono, ni que le dijera que le cortaban el agua, nada. Aquel de desprendido no iba para nada. Cogíamos algún original, porque muchos de estos originales, cuando íbamos allí, y no me decía, mira, esto no me sirve, esto no me sirve, esto no me sirve. Y digo, no lo llevamos. Digo, si a él no le sirve, nosotros no lo llevamos, ya lo venderemos. O sea que iba así la cosa. Yo un día me acuerdo que Pepe vino a dormir a mi casa, yo era jovencito, debía tener 15 o 16 años, y solo teníamos la cama, que dormíamos, y mi padre, claro, vio enseguida que Pepe era gay, y me dijo, ¿cómo vas a permitir que tu hijo duerma en la cama con este chico y tal? Y mi madre dice, ser gay no es ninguna enfermedad contagiosa. Y dice que mi hijo hará lo que quiera hacer, que ya es mayorcito para hacerlo. O sea, mi madre era muy liberal. No, muy liberal, no, muy sabia, creo. Y, a mí me llama especialmente la atención, y además teniendo a Pepe González de protagonista, el asunto de la homosexualidad de Selecciones Ilustradas, teniendo en cuenta la mala leche alucinante que se gastaba ahí. Así le decíamos, pero a él no le importaba. Con otros ya se iba con más cuidado, pero con Pepe era él mismo jugaba con su homosexualidad. Ese hombre, a él le encantaba ser así, afeminado, pero le encantaba. Le hubiera gustado ser una Marilyn Monroe, ¿no? Ni lo escondía, él era así. No, a este creo que no, en este aspecto no le afectaba nada a Pepe González. Creo, porque nunca en ningún momento lo he visto resentido por eso, por el trato que... Además se le quería mucho. Si se hacían las bromas era con cariño, no había una maldad. Bueno, es lo que me parece a mí. Y las bromas que se hacían, que no recuerdo cuál, pero se hacían bromas de tipo sexual, en fin, unas cosas así, en plan broma, ¿no? Por ejemplo... Hombre, pues no sé, sabes que Pepe pues tenía unas tendencias especiales, ¿no? Entonces pues hacías ver que quedabas con un chico guapo y tal, y a lo mejor era mentira, esas bromas así, tonterías de esas. No recuerdo ninguna más, pero cruel tampoco había ninguna. No, ahora se hacen muchas cosas mucho peores, entonces era más ingenuo todo era muy ingenuo. Esta es muy curiosa. Esta es una excursión a San Miguel del Fai en la época en que Pepe y yo estábamos en el ojo del huracán porque nos ponían a parir y un grupo se puso aquí para hacer la foto y entonces Enric Torres me dijo, ven, tú y yo nos la vamos a hacer aparte. Y nos fuimos a esta roca. ¿Y Enric Torres eso que fue un acto de solidaridad? Sí, absolutamente. Me sentí muy protegido. ¿Por parte de Enric? Sí. En el ojo del huracán te refieres a aquella época de los juicios sumarísimos. ¿Y Enric Torres entonces se mantenía, no forma parte de todo eso? No, en absoluto, sino que además me apoyaba mucho. A la gente no se la puede juzgar por lo que haga con su cuerpo, por su naturaleza, sino por cómo piense. Las ideas de una persona sí que pueden llevar a la ruina a todo un país. Pero nosotros fuimos homosexuales en un momento que España era la apostólica católica romana
y en donde los hombres se suponía que tenían que ser muy machos. Muchos de nosotros nos costó mucho aceptar nuestra propia homosexualidad e inclusive intentamos o disimularla fingiendo que teníamos novia o negándonos a nosotros mismos. Entonces, yo supongo que Pepe también pasó por esa época. Nadie se atrevía a salir del armario a los 16 años, salir a la calle a pregonarlo. ¿Qué querías? ¿Que te mataran y que te encerrasen y que te aplicasen la ley de peligrosidad social? A mí ya me pasó. Este era Pepe cuando tenía unos 19 años o así, en la playa. Y este Pepe también con la que fue su novia durante una breve época, Margarita. Ah, sí. Como se puede ver, estaban en una gran intimidad. Cada uno por su lado con los brazos cruzados y cara de aburridos. Perdona, ¿cómo se llama esta chica? Esta Margarita. La hermana de la mujer de Fernando Fernández. Carlos Jiménez da una versión de cómo se llevaba el asunto de la homosexualidad de Pepe González en los profesionales, que sorprende visto hoy en día. Es decir, que en los años 60, finales de los 50, se tome con esta ligereza el hecho de un tema que era tabú. Sí, pues claro, pero hay que tener en cuenta que allí éramos un grupo de amigos y compañeros. No es lo mismo un grupo de homófobos de estos que van por ahí y van buscando, se han juntado ya porque son todos unos taraos mentales y van buscando a alguien para darle una paliza, que aún hoy en día ocurre, a pesar de que estamos en el siglo XXI, a unos muchachos jóvenes que están intentando hacerse profesionales en una disciplina muy dura y que incluso en aquel momento algunos empiezan a descubrir, porque no lo tenían muy claro, que son homosexuales. Iba a dejar un amigo tuyo de ser amigo porque no le gustaran las chicas como a ti, ¿qué más te daba? Pepe tuvo una época, digo pobrecito porque él sabrá lo que pasó, que estaba escondido cuando todos sabíamos, pero él no quería admitirlo por el miedo. Y todos sus amigos no nos preocupó, lo aceptamos todos, pero no es que es aceptarlo, es que lo veíamos normal. Él siempre fue respetuoso con nosotros, jamás hubo un ápice de cualquier nada. Entonces no le veo el porqué. Claro, tienes razón, de una época que todo eran tabús, pero es que me tienes en cuidado. No es una, o sea, no quiero mezclar la parte profesional, la parte bonita, que es la que tú pretendes hacer, a la cosa privada, a la vida de cada uno. Uno nace maricón, el otro ladrón, el otro hijo de puta. O sea, que cada uno se pone su título. No, pero Pepe lo pasó muy mal hasta que un día decidió y lo confirmó. Y entonces digo, bueno, tú eres homosexual, pues yo tengo un amigo que es mecánico. O sea, que ¿dónde está el que tú seas distinto o no seas distinto? Yo recuerdo, y me cabré bastante, que hubo una prohibición total para uno, ellos Navarro precisamente, que se le criticó precisamente por serlo, y que era un peligro para la honestidad y el honor, ¿cómo te diría yo? Era un peligro para todos nosotros, y dejarlo estar, coño, su tendencia sexual es la suya y se acabó, no tiene nada que ver con nosotros en absoluto. Hubo un problema, sí, que yo recuerde, con él. Lo del juicio, a él y al Manel se le hizo a Pepe y a Manel porque yo estuve en desacuerdo completamente. Allí no se tenían que hacer juicios. No se hacía ningún tipo de broma pesada o algo así. Puede que se llegó a hacer alguna, pero más que pesada fue aquello de un detalle de mal gusto con alguna cosa, pero muy al principio. No fue algo que valiera la pena comentarlo, ni tuviera trascendencia. Me temo que a causa de la tormenta se ha fastidiado medio internet.
Claro, es que ya comentamos que la versión que da Carlos Jiménez de esto es tan light y tan increíble, ¿no? Carlos Jiménez. Él habla, hay un capítulo entero dedicado a Pepe González. Sí. Y ahí parece como que todo el mundo sabe que es gay, que lo acepta y que es maravilloso. Esto es mentira. ¿Se puede decir esto es mentira o se tiene que decir esto no es cierto? ¿Qué va? Lo que pasa es que el cerebro, más que la memoria, es selectivo, yo creo. El cerebro decide lo que quiere guardar y lo que no quiere guardar. Y en el caso de todas estas mutaciones o pseudomutaciones que parecían sufrir los personajes que andaban por selecciones ilustradas, lo sabía que eran sinceramente locos, caso de B.A. y gente por el estilo, que han seguido su propia evolución al margen de todo y completamente indiferentes al ambiente que había en selecciones, que, como yo digo muchas veces, pasaban por la mierda sin salpicarse. Y un poco esto ocurrió en el caso de Pepe y en el caso mío, que fuimos rápidamente tildados de vergüenza nacional para el gremio de los dibujantes, porque en una época en que toda la gente de bien eran torneros, carpinteros, obreros de fábrica, zapateros y cosas por el estilo, la sociedad en general y la franquista en particular miraba con malos ojos los trabajos liberales, artísticos. No hablemos ya de un bailarín de ballet o algo por el estilo, o un peluquero, que siempre han tenido mala fama, sino ya simplemente el hecho de ser dibujante parecía sospechoso de poca masculinidad. Y entonces se pretendió cargarnos a Pepe y a mí con la sombría medalla de que éramos el desdoro, la vergüenza y el posible peligro de mala consideración por la demás gente. Así que varios descerebrados de aquella época decidieron montar una especie de juicios sumarísimos, a los cuales en 2 o 3 ocasiones que yo recuerde nos sometieron a Pepe y a mí, a veces juntos, a veces por separado, pero sí recuerdo una de las veces en que coincidimos Pepe y yo en el papel de acusados, en que determinados dibujantes muy conocidos, ilustradores incluso ahora muy famosos, nos decían cosas tan peregrinas como eso, que éramos simplemente nuestra presencia era un acicate para que la gente se volviera contra ellos y les acusara de maricones directamente, sin otra consideración. Pepe siempre se calló en esos juicios, por decirlo de alguna manera, y yo siempre contesté, me cabreé y me cagué en la puta madre de toda la gente que se atrevía a juzgar a sus semejantes sin saber de qué coño estaban hablando. Pero fue muy curioso porque una vez pasado ese episodio y cuando Pepe ya se convirtió en la gloria nacional de selecciones ilustradas y yo demostré que también me podía valer por mí mismo en el aspecto de guionista, traductor, y me gané por parte de Tutén y por parte de todos un crédito, cambiaron de actitud respecto a los dos, nos empezaron a tratar muy bien y empezaron a simular que nada de aquello había ocurrido. Por eso digo que la memoria es selectiva, la suya desde luego debió de ser muy selectiva para pretender que los dos más humillados y más puteados de aquella época nos olvidáramos de todo lo que había pasado. Y años después me ha ocurrido que determinados personajes de estos me han invitado a inauguraciones de exposiciones suyas y me han palmeado la espalda y me han dicho, pero bueno, ¿por qué no nos vemos más? Y también es duro después de 20 años tener que decirles, porque un día me dijiste que yo era maricón y que era un peligro para vuestra comunidad. Es muy fuerte. Yo, que considero que soy un poco más educado, quiero olvidarme, y si digo que la memoria es selectiva es porque les guardo un cierto rencor, pero no les guardo todo el odio que se merecen por lo cobardes y por lo injustos que fueron. Con Pepe y conmigo. Pero sobre todo conmigo, porque Pepe luego fue gracioso, fue simpático, fue bien aceptado, pero en fin, detrás de todo hay un juego de intereses de tipos muy variados y Pepe tenía la gracia que conllevaba su naturaleza equívoca de ser simpático, divertido, ser el payasito que todo el mundo se quería llevar a casa
Y Pepe fue lo bastante listo para seguirles ese juego durante mucho tiempo, aprovechándose de lo positivo que le ofrecían, que era todo material, evidentemente, pero supo hacerlo, porque además es lo que se merecían. En tal depauperado entorno de ciegos cogidos de la mano, se propagó la maquiavélica idea de que aquella mediocridad era el indiscutible Olimpo del cómic y que fuera de sus paredes no existía ninguna posibilidad de futuro en ningún campo para un dibujante. Dicha paranoia generó un síndrome de frustración, cuyo mecanismo de defensa no era otro que el de humillar al más débil, es cierto, y de envidiar al preferido. Hostia, sí. Sí, sí. Bueno, claro, cualquier persona pueda leer lo que no lo haya vivido y dice, bueno, esto me parece un poco cruel, crudo y de un tío muy resentido. Y te aseguro que es absolutamente fiel a los hechos y a lo que allí se vivió. Hostia, qué bueno. Esto tengo que copiarlo, ampliarlo y metérmelo por ahí colgado también, tú. En fin, chaval. Así que, Dios mío, qué mal van las cosas en esta casa. Oye, y esta gente no me mira esto y a mí me estás llamando mucho. Siguiente mensaje guardado. Hola Rebelles, soy Marianne. Oye, cuando tengas un momentito, supongo que escuchaste mi mensaje, que tengo interés en hablar contigo. Llámame cuando puedas, ¿de acuerdo? Gracias. Wow, what a storm. Well, most of the storms that we have in spring at least do the flowers a lot of good. But what we would like to do right now is set that storm to music and play Stormy Weather. Es que se ha cortado, perdón. ¿Eres tú otra vez? No se ha cortado, es que te he colgado. Adiós. He tenido un altercado con un vecino, un jovencito insultante y prepotente. Creo que estaba drogado. Me ha gritado, me ha humillado. Hace unos años esto yo no lo habría consentido. Me he sentido viejo e indefenso. Ahora bebo mucho más. Ya han pasado 3 semanas. Todavía huyo por el pasillo, pero cada vez menos. Cada vez menos, pero todavía huyo por el pasillo. Charlie, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? Pero Charlie, no te comprendo. Tienes que hablar despacito. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? Atando cabos, he llegado a la conclusión de que alguien muy cercano y muy conocido por los que formábamos su círculo afectivo debió maltratarle físicamente, quizá pegarle una paliza. Es terrible como aúllo por el pasillo. Parezco un alma en pena. Lo que dice a continuación hace pensar que se refiere a las secuelas de una paliza. Lo de la cara ya no me molesta y las gafas tengo otras de repuesto. Me duele un poco la mandíbula y el cuello y no puedo girar la cabeza, pero sobre todo el pie lo tengo muy inflamado. Y en otra parte añade,
Lo que me ha quedado de todo esto es una tremenda apatía. Nada me importa ni me interesa. ¿Quién crees que pudo pegar a una persona como Raúl? Un hombre mayor, torpe, gordo. Físicamente cualquiera, moralmente alguien muy ofuscado o muy vil. Desde luego alguien a quien todos conocemos. La razón por la que nunca nos lo contó está claro que es porque no quiso evidenciar a esa persona y prefirió callar para no enfrentarnos con ella. ¿Quieres decir que nos ocultó la identidad de su agresor a sus familiares y amigos para protegerle? ¿Para que no le pidiéramos cuentas? ¿Para que sigamos saludándole y tomando cañas con él como si nada? Sí, y porque a él también le daba vergüenza hablar de ello. Debió ser alguien muy personal y muy querido por él. Él es Pablo, el protagonista es Pablo y el que se ha suicidado es Pablo Raúl. se lo puso él también en Paracuello. Sí, él siempre es Pablo. Entonces hay una viñeta muy curiosa aquí, que a mí, la primera vez que la vi, la pasé de largo, pero luego pensé, qué raro que no diga quién es el malo. Porque este tío con lo que siempre lo deja todo tan clarísimo, y aquí puso una viñeta, esta. ¿Qué dices? ¿Que este pudiera ser tú? No creo, es casual, no. ¿Has visto lo que están diciendo? Es que no lo había leído, no. Dice, sobramos mucha gente. En épocas pasadas una buena guerra habría reducido el exceso de población. Y sale este tipo, que se me parece mucho a mí, y un niño que le está señalando. Esa cara está sacada de algún sitio porque no tiene nada que ver con el tipo de dibujos que hace Carlos Jiménez. No, es más realista que la caricaturesco que la hace. Sí. Que yo no sé quién le ha enviado la foto. Y esta es la caricatura que me hizo, el retrato que me hizo Luis García hace unos años. Hostia puta, eres tú, chico. Sí. Bueno, ¿ves? Aquí estás tú también. Se busca, wanted. It's sad when a mother has to speak the words that condemn her own son, but I couldn't allow them to believe that I would commit murder. They'll put him away now, as I should have, years ago. He was always bad, and in the end he intended to tell them I killed those girls and that man, as if I could do anything except just sit and stare, like one of his stuffed birds. Well, they know I can't even move a finger, and I won't. I'll just sit here and be quiet, just in case they do suspect me. They're probably watching me. Well, let them. Let them see what kind of a person I am. I'm not even going to swat that fly. I hope they are watching. They'll see. They'll see and they'll know. And they'll say, why, she wouldn't even harm a fly. Esto que es el que continúa esto. Would you mind playing this? Yeah, sure thing, lady. Kiss. Kiss, kiss me, hold me, kiss me, hold me, kiss me, hold me. Esta misma mañana te enviaré las películas reconstruidas y esta grabación. Si ocurre lo que imagino, nadie te mandará la última película. Tendrás que venir tú a por ella. Take me in your arms and make my life perfection. Kiss
Make my dreams come true. Take me, thrill me, kiss me. This is the moment, oh, thrill me. Thrill me, thrill me. With your charms. Lo que tú pienses me importa la mierda. Primero, a ver si te dejo publicarlas o no. Es tu entrada. Y no me busques las costillas, porque igual te encuentras que con el reportaje la mitad no participas. Yo te digo, no me toques los cojones, porque igual este reportaje te lo tienes en el culo. ¿Vale? Un crit per demanar la llibertat d'expressió. Una ciutat no serà lliure si els artistes no podem dir el que volem. Love me, love me. What diary? Who's gonna believe what a little tramp writes to herself? Wait a minute, don't hang up. Here's some advice for you, friend. Don't press your luck. Lay off of me. Don't print that story. What's that supposed to be? An order? If not tonight, then tomorrow. Maybe next week, maybe next year. But sooner or later, you'll catch it. Listen to me. Print that story, you're a dead man. People like you've tried it before, with bullets, prison, censorship. But as long as even one newspaper will print the truth, you're finished. Don't give me that fancy double talk. I want an answer. Yes or no? Yes or no? La peste de la corrupción invade todo San Cugat. Hey! Hutchison? That noise, what's that racket? That's the press, baby. The press. And there's nothing you can do about it. Nothing. Aviam, el que jo estic disposat a fer ara és agafar els paquets de fadismes de Can Tutet. Sí. Robar el que m'interessi, com va fer amb Ribelles amb el Beà. Exacte. I després, ho sabem de bona tinta. que ho sabem de bona tinta, Sí, que jo he sí. vist els originals. Lladre. I després Sí, lladre. tornar-li amb Fèlix Mas el que jo no vulgui. Això estic disposat a fer-ho. Ara, fer la xorrada de trucar i demanar el permís? No. Això no. No. Perquè amb Ribelles li va anar bé la tècnica. Home, bé no, perquè té en Bea cabrejat, en Bea, pobret. I el Bea és una bellíssima persona i té un disgust, la seva dona també, que t'hi caga. Calla, és que des de l'Aragó no té vergonya. No, No, el que ha fet el Ribelles és molt greu, és més, és que jo per això ni en parlo amb ell, jo no en parlo. No, jo parlo perquè m'interessa parlar, no per res més, m'interessa. Ara, és una mica xoricet. Bueno, com jo, perquè jo també estic disposat a fer. Ara, trucar i demanar ara, Fèlix, em deixes això? No, perquè aquell també és un fill de puta i em dirà que no. Perquè el món està ple de fills de puta. Un sàmbaro, no. Un sàmbaro, Fèlix Mas. És un cabron. No, Fèlix Mas no. Tu ets una persona bastant dolenta. Jo soc dolent. Aquí l'únic... Ara, cabrons, en Fèlix em guanya. I de tonto el Domingo.
Vamos para allá. Vamos para allá. Ahí. Ahí. ¿Hace mucho que esperas? No, un poquito solo. Has dejado la puerta abierta, Valeria, ¿no? No verás un pijo ahí. Fondo derecha, todas partes. ¿Ves? Es hablado. Perfecto. Pero claro, va a doble velocidad. ¿Ves? Es hablado. Si ocurre lo que imagino, nadie te mandará la última película. Tendrás que venir tú a
Jävla what? Cut! Please, cut!